Pues continuando con esta jornada, ahora vamos a los dos paneles que celebraremos a continuación sobre energías renovables. Creo que no hace falta decirles que la energía eólica marina es una de las tecnologías renovables con mayor potencial de crecimiento en España en estos momentos. Tenemos un amplio recurso eólico, tenemos una extensa costa, pero aún estamos en un momento, en una situación en la que estamos en despliegue incipiente y, por tanto, eso supone que es necesario un gran esfuerzo, una gran colaboración tanto de la Administración como de los desarrolladores, como de los tecnólogos, como de la industria auxiliar, para que al final todos esos parques eólicos flotantes sean viables y esta energía eólica offshore se desarrolle en España con todo ese potencial que merece. Todos ustedes saben que en marzo de 2023 se publicaron en el BOE los planes de ordenación del espacio marítimo, los POEM, cuya vigencia es por 6 años, y que en ellos se establecen tanto los usos y actividades económicas que se pueden desarrollar en el mar, como sus zonas de uso prioritario y las zonas de alto potencial para la instalación de estos parques eólicos, con la intención precisamente de conocer exactamente dónde nos encontramos en este momento, dónde estamos respecto a la instalación de la energía eólica marina. Lo que hemos preparado son dos paneles, el primero en el que vamos a poder escuchar a representantes de la Administración y ellos nos van a tratar de explicar en qué punto nos encontramos y hacia dónde se dirige la energía eólica en España, y después hablaremos con la industria y trataremos de ver cuáles son sus necesidades y de cubrir su voz. Y dicho todo esto, pues lo que me gustaría es presentarles a las personas que me acompañan hoy como ponentes. Por un lado tenemos a doña Itziar Martín, la subdirectora general para la protección del mar de la Dirección General de Costa y Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Nos acompaña también José Francisco Sánchez, subdirector adjunto a cargo de la Unidad de Medio Marino de CEPIC-CEDES, de este centro. Don Gustavo Santana, consejero técnico de Seguridad Marítima y Medio Ambiente de la Zona Canaria, del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Y doña Carmen María Roa, responsable de Offshore del Departamento de Eólica y Energías del Mar del IDAE. Todos ellos son especialistas en las materias que vamos a tratar, en todo lo que es la hoja de ruta, en la definición de estos POEM, y por ello lo primero que me gustaría es que pusierais cada uno en contexto, desde vuestro punto de vista, cuál es la situación ahora mismo de la eólica marina en España en lo que a las 5 demarcaciones se refiere. Así que, Itziar, si quieres, empezado tú. Gracias, Silvia. Gracias a la Fundación por la invitación, al CEDEX por alojar el evento y nada, vamos allá. Bueno, ¿no? ¿Mejor? Vamos. Bueno, decía que gracias a Silvia y a la Fundación por la invitación al evento. Me he comprometido a que sean 10 minutos para intentar contar los planes de ordenación del espacio marítimo, que es un trabajo de 4 años, así que vamos a intentar condensarlo y sobre todo enfocarlo a lo que creo personalmente que más útil puede ser a los asistentes en esta sala, y espero no equivocarme, que es dónde hemos tenido dificultades para hacerle el hueco a la eólica, para que sepáis por dónde vienen las dificultades que vendrán en los años venideros. Muy bien. Vamos allá. La planificación del espacio marítimo, la ordenación del espacio marítimo es algo que no hemos hecho porque sí, sino porque hay una directiva europea que nos obliga a ello. Es una directiva que tiene como objetivo el desarrollo sostenible de los sectores marítimos, el mejor desarrollo posible de nuestros sectores. Es absolutamente clave para muchos de los países europeos, pero en España probablemente en el que más, porque somos con 1 millón de kilómetros de aguas, de kilómetros cuadrados de aguas marinas de soberanía y con 10.000 kilómetros de costa, además el primer contribuyente en la economía azul de la Unión Europea, no solo en términos de empleo, sino también en términos de valor añadido bruto. Es decir, somos el motor de la economía azul de Europa, y por eso nos va desde luego mucho interés en que estos planes de ordenación estuvieran bien hechos. La ordenación del espacio marítimo al final es una sucesión de capas geográficas, de usos, pero también del medio marino que lo soporta. Entonces hemos tenido que tener en cuenta, y en la transposición que se ha hecho en nuestro país, de hecho así ha sido, el Real Decreto de los planes de ordenación que se aprobó este año es un desarrollo de la Ley 41/2010 de protección del medio marino. Es decir, estamos bajo un paraguas ambiental. La primera premisa, lo fundamental, es el buen estado ambiental del medio marino, y luego ahí el mejor desarrollo posible de los sectores. El proceso que comentábamos, que han sido 4 años y que ha culminado con el Real Decreto que se aprobó y que se publicó en el BOE en el mes de marzo,
Pues empezó con unos primeros contactos, con unos primeros documentos, con muchísima participación, con 2 trámites de consultas públicas en 2021, con foros de diálogo. Hicimos desde el principio, vimos justo antes del cierre de pandemia, en marzo del 20, unos días antes de que cerraran, tuvimos una reunión con el sector de la eólica marina, pero desde el principio vimos que es el uso nuevo, es lo que no hemos tenido hasta ahora en nuestro país. Entonces, el resto de usos ya conviven con sus dificultades y con sus sinergias, pero la eólica marina había que hacerle el hueco. Entonces, vimos claramente que necesita además un hueco físico y que no está muy claro cómo va a poder convivir con otros usos. Entonces, desde el principio le destinamos muchísimo esfuerzo a esto y desde, como os decía, antes de pandemia ya tuvimos la primera reunión con todo el sector de la eólica marina. La pandemia no ha venido a facilitar nada, como a todos los demás. Entonces, la parte participativa se resintió por un lado, pero por otro tuvimos todas esas herramientas de participación online que hemos tenido que aprender todos a golpes casi y que facilitaron también que participara probablemente mucha más gente que en los talleres presenciales que teníamos pensados. Con lo cual, bueno, algunas cosas positivas y otras menos. Creo que merece la pena que sepáis también que ha habido coordinación interadministrativa, es decir, prácticamente la totalidad de los ministerios tienen alguna competencia en la mar. Y tenemos un foro, aprovechando que el decreto, como les decía, es un desarrollo de la Ley de Protección del Medio Marino, pues teníamos ya un foro de coordinación con todos los ministerios, que es esa comisión interministerial que ven reflejada, y también foros de coordinación con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas costeras. Entonces se han aprovechado todos estos foros para que pudieran estar presentes en reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, en reuniones ad hoc para temas específicos. Se vio que había una serie de puntos que denominamos temas calientes en los que hacía falta hablar con más detalle y poniendo en la mesa a todos los interesados a la vez. Esos puntos han sido el patrimonio cultural, los espacios marinos protegidos, las energías renovables, por supuesto, los puertos, los fondeos y los hábitats bentónicos y las colisiones con cetáceos. Para todos estos temas se han hecho reuniones ad hoc, en los que a la vez hemos tenido a todas las representaciones de las administraciones involucradas. Pues eso, pesca, marina mercante, puertos, todo el mundo que tuviera energía, todo el mundo que tuviera algo que ver estaba sentado a la vez. Esta diapositiva es solo para que conozcan pues todas estas consultas públicas, todos estos talleres, reuniones en los que probablemente algunos puedan haber participado. ¿Cómo es el resultado? Bueno, el resultado es un Real Decreto en el que se publican los planes de ordenación para las 5 demarcaciones marinas. Ese mapa que ven ahí son las aguas de las demarcaciones marinas españolas, que son todas las aguas en las que España tiene soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. El 1.000.000 de kilómetros cuadrados de agua que les comentaba. Se ordenan todas esas aguas con una excepción, que es la zona portuaria. Y esto es así porque la zona portuaria ya tiene sus propios instrumentos de ordenación, ya tienen los planes de ordenación de los usos del puerto. Otro detalle importante que tienen que saber es que cuando hay un espacio protegido con un plan de gestión, siempre va a prevalecer el plan de gestión de ese espacio protegido sobre las disposiciones generales que tienen los planes de ordenación. Y otro detalle también es que los planes de ordenación tienen un ámbito temporal, 6 años, en este caso de 2022 a 2027. Ese es el esquema de ordenación. Hay unos objetivos, unos principios ordenadores, una aplicación, un seguimiento, pero el corazón de los planes sería la parte 4, que es el bloque de ordenación, que lo vamos a ver a continuación. Al final, ¿qué es lo que sacamos? Pues sacamos unos mapas, que son los que pueden ver también publicados en el BOE, que son las zonas de uso prioritario y las zonas de alto potencial. Se ha reservado para el uso prioritario lo que son usos de interés general, es decir, la protección de la biodiversidad, los espacios que ya están declarados como protegidos, los yacimientos de áridos que van a estar destinados a la regeneración costera y que ya cuentan con una evaluación de impacto ambiental favorable, la protección del patrimonio cultural subacuático, la I+D+I que ya está en marcha, la defensa nacional que requiere un espacio y la seguridad en la navegación. Seguridad en la navegación, en este caso, estamos hablando de los dispositivos de separación de tráfico, de las zonas de acceso a los puertos que tienen que pasar por ahí, no pueden pasar por ningún otro lado. Pues ese tipo de cosas son cosas de interés general y que requieren un espacio físico concreto. Y luego están las zonas de alto potencial, que son aquellas en las que o bien hay usos que no se consideran de interés general, como puede ser la acuicultura o las energías renovables, y que también
pueden tener desarrollos de interés general futuros. Por ejemplo, zonas protegidas que sabes que estás estudiando y que es bastante probable que acabes declarando, o zonas portuarias que quieren crecer. Porque hemos dicho que los puertos no están regulados en los POEM, pero si un puerto quiere ocupar más espacio y va ampliando su zona de servicio, entonces sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es un resumen de al final cómo quedan esos mapas en porcentajes para que vean que la conservación de la biodiversidad es el corazón de los planes. Luego hay una buena zona para defensa, acuicultura en 1,71, la eólica estaría en 0,46 y otras por debajo. No son excluyentes, ¿vale? Puede haber zonas que tengan conservación de la biodiversidad y que a la vez tengan ejercicios de defensa o que a la vez puedan tener acuicultura. No son excluyentes, pero esta es un poco la distribución para que tengan un poco la idea de cómo quedan. Aquí los mapas, los 5 mapas, ven superpuestas, y esto también está en el boletín, lo pueden ver cuando quieran, las distintas capas. Centrándonos en la eólica, que es lo que a ustedes les interesa más, pues en la noratlántica tienen esas capas, esas áreas que ven pintadas en azul denso, no rayadas. ¿De acuerdo? Tienen esas zonas que, como ven, están siempre alejadas bastante de la costa, por lo que les voy a comentar a continuación. Esta es la noratlántica. En la Levantino-Balear queda una zona pequeñita frente a Roses, un par de zonas en Menorca. En Estrecho y Alborán tenemos ahí la zona más pegada a la zona del Estrecho y también la de Almería-Málaga. En la sudatlántica no hay hueco para la eólica, no ha sido posible hacerlo básicamente por la incompatibilidad con las actividades de defensa nacional, que como ven ocupan prácticamente la totalidad, y si no es la defensa nacional es el tema de seguridad marítima, porque es el paso del dispositivo de separación de tráfico por el que hay un tráfico brutal a diario. Entonces, defensa hizo un esfuerzo y cedió zonas de defensa, por ejemplo en la noratlántica, ¿vale? Y las ha desplazado a otros sitios, pero aquí no pudo ser, ¿vale? Por eso la sudatlántica no tiene ninguna zona de eólica. Y esta es la demarcación marina canaria, que hay zonas en Gran Canaria y en Fuerteventura Lanzarote. Les voy a contar a continuación 3 ejemplos muy breves de cómo se han zonificado la parte de biodiversidad marina, porque además es relevante para la eólica. Entonces, lo que hicimos en biodiversidad marina es ir un poquito más allá. Aparte de pintar las zonas altamente protegidas, o sea, de alto potencial para la biodiversidad, las zonas de uso prioritario para la biodiversidad, les pedimos a los compañeros de biodiversidad que nos dijeran dónde no va a poder haber eólica, para poder de esa manera pintar los mapas de eólica. De esa forma tienen, y esto está disponible también en el visor de Infomar que comentaremos a continuación, tienen los mapas de rojo y amarillo, que es muy evidente, de donde no se va a poder obtener un informe favorable de biodiversidad si se quiere instalar un proyecto de eólica, y donde hay que mirarlo con cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden imaginar, en las zonas resultantes de eólica marina no hay ninguna zona, obvio, que coincida con rojo, aunque sí que hay algunas que coinciden con amarillo. ¿De acuerdo? Esto lo va a contar a continuación José Francisco, y aquí hago el inciso para agradecerle al CEDEX el tremendo trabajo que han hecho de apoyo técnico para los POEM. Él lo va a contar a continuación y no le voy a pisar mucho, pero creo que sí que es importante esta diapositiva para que entiendan un poco la filosofía que hay detrás de los POEM. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Pues ver qué disponibilidad de recurso eólico había. No cualquier recurso eólico vale. Según nos asesoran los compañeros del IDAE, por encima de 7,5 metros por segundo de velocidad de viento, porque por debajo, económicamente, comercialmente, no es interesante ahora mismo, hoy por hoy, con la tecnología que hay, montar un parque comercial. Entonces, partimos de a partir de 7,5 y menos de 1000 metros de profundidad, que es una barbaridad, pero que se espera que en los próximos años sí que pueda haber unos desarrollos interesantes. Por debajo de 1000 metros, pues tampoco sería factible. También se tuvo en cuenta la salida de electricidad a tierra. Con todos esos componentes, esa es la primera capa, donde tenemos recurso de interés comercial. Pero el primer recorte viene justo a continuación, que es el que acabamos de ver, las zonas rojas de biodiversidad. ¿De acuerdo? Es un gran recorte. Si lo ven por la zona, si volvemos un pelín, si ven toda la zona roja de la noratlántica, ya entienden por qué las zonas de eólica marina están más allá, ¿de acuerdo?, de la costa. Entonces ese es el primer gran recorte, que es el de biodiversidad marina. Y a continuación, el siguiente recorte importante también han sido las zonas de interés nacional, cuando hay un conflicto con defensa, cuando hay un conflicto con seguridad de la navegación, una aproximación a puerto, un patrimonio cultural subacuático. Todo eso
también ha supuesto un recorte. Y el último que pueden ver ahí ha sido el recorte por otros usos sectoriales en los que se prevé que no va a ser factible una convivencia, o se prevé que va a ser muy difícil de momento una convivencia. Entonces, acotamos eso, hubo un recorte también considerable. Digamos que con el 3 salimos a consulta pública y el 4 fue el resultado final. Y en ese 4, pues sobre todo el recorte ha venido por pesca. Y eso es algo que ustedes saben perfectamente, pero se lo comento porque va a ser con quien tengan que trabajar desde el minuto 1 para que los proyectos puedan salir adelante. Aquí las medidas de ordenación, solamente para decirles que los planes, aparte de mapas, son medidas de lo que tenemos que hacer en los próximos años. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, las últimas 3 son estudios que hay que hacer de afección de la eólica, por impacto paisajístico, por afección a pesca, que la estamos haciendo con el Instituto Español de Oceanografía, y por impacto con biodiversidad, que lo están haciendo los compañeros de biodiversidad. Es decir, va a haber nueva información disponible, relevante y que pueden tener en cuenta para los proyectos. Nada, el seguimiento de los POEM, pues tenemos una serie de indicadores que tendremos que seguir, pero yo creo que esto ahora a ustedes les interesa menos. Este visor probablemente lo conozcan, pero si no, les invito a que lo consulten, que son aquí se pueden ver todas las capas que hemos estado comentando, y cada 6 años los vamos a tener que revisar. Cierro aquí, pero un apunte más. Los planes de ordenación no prohíben nada. Se puede intentar una instalación en cualquier lado, pero ayudan a intentarlo en los sitios donde es más razonable poder seguir adelante. Tampoco garantizan nada. Tendrán ustedes que pasar por la evaluación de impacto ambiental, por la autorización sustantiva, y ahí mi recomendación desde la experiencia de estos 4 años y las tortas que llevamos con la pesca en concreto es que cuenten con pesca desde el primer minuto, que sean parte del proceso y del diseño de los proyectos. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a la organización por invitar al CEDEX a presentar este trabajo y bienvenidos a este foro, donde yo básicamente voy a hacer una especie de continuación y zoom a la demarcación canaria, porque he aprovechado una presentación que hice recientemente en un taller de un proyecto europeo en Tenerife. Voy a hacer un desarrollo de lo que ya ha comentado Iciar, de lo que es el trabajo del CEDEX de identificación de espacios para los polígonos de la eólica offshore, y con el zoom a la demarcación marina canaria. Bueno, he puesto aquí un montón de nombres, faltan otro montón, quizás en especial menciono a la compañera Ana, que está aquí, Ana Lloret, porque realmente yo vine después de haberse realizado todo este trabajo a la unidad de medio marino. Así que también perdonadme si fallo en alguna exposición y en el conocimiento de algún dato preciso, ¿no? Bueno, los POEM los ha contado Iciar, no voy a entrar más en detalle. Luego voy a ir repasando esas fases de identificación de los espacios y básicamente de recorte de los espacios primeros que identificó el IDAE por biodiversidad, por otros usos, teniendo en cuenta el interés general, pero también otros usos, y cómo llegamos a los polígonos finales. Y lo he dicho, voy a hacer un zoom a Canarias. Toda esta información la podéis consultar no solo en Infomar, sino que está muy detallada en los documentos de los POEM, que en algunos casos está en el BOE, en otros, como son los bloques 3, que son los bloques específicos de cada demarcación marina, lo tenéis que encontrar en la página web del MITECO. Son documentos muy amplios, en concreto en el capítulo 6, apartado 6.2, creo recordar, pues hay un desarrollo muy preciso, muy detallado de cómo se han ido seleccionando los diferentes espacios, cómo se han ido recortando. No sé si en el MITECO está disponible todavía lo que es el documento de antes de las alegaciones, la verdad es que no lo recuerdo. Sí, bueno, tenéis el que se sometió a consulta pública en el 2021 y los productos finales ya del año 2023. Bueno, lo dicho, no voy a repetir mucho más. Aquí lo que se ha tenido en cuenta, los datos que se han considerado. En primer lugar,
la identificación de las zonas de recurso de la IDAE, vientos superiores a 7,5 metros por segundo, batimétricas de menos de 1000 metros, y es solape con otras actividades, empezando por los semáforos de biodiversidad. Y luego, a la derecha, todos aquellos datos que se han tenido en cuenta también. Bien, lo dicho, voy a hacer zoom a Canarias. Todo esto lo podéis ver en los documentos del Ministerio, en la página web, pero zoom en Canarias, donde básicamente pues, se ven espacios muy interesantes que luego posteriormente se ven muy recortados, ¿no? Pero sobre todo pues zona canaria y zona de Lanzarote y Fuerteventura, que es donde van a estar casi todos. Aquí ya se pueden ver los primeros mapas, donde están los que llamamos... A ver, el puntero me han dicho cómo funciona, pero no sé hacerlo funcionar. Se ven los polígonos que en la leyenda se puede ver como es ER1, son aquellos que están recortados básicamente de lo que es el recurso eólico con vientos superiores a 7,5 metros por segundo y batimétricas inferiores a 1000 metros. De ahí se saca el ER2 en aquellos casos, ER viene de energía renovable, tal cual como eso, aquellos casos donde no se producen interacciones con la biodiversidad, con las zonas de prohibición de utilización, los semáforos rojos de biodiversidad. Bueno, pues aquí ya se ven unos primeros polígonos. Por ejemplo, en Canarias pues se ve un polígono muy amplio, ¿no? Y también pues en la zona de Fuerteventura. En fin, todos esos posteriormente van a ser recortados por los diferentes usos que voy a comentar a continuación. Bien, aquí primero un mapa general de todos aquellos usos que se han considerado, con su leyenda correspondiente. Es muy difícil interpretar esto, pero bueno, vamos a continuar para adelante, para que veáis, digamos, el gran esfuerzo realizado, la gran cantidad de datos utilizados. Bueno, lo dicho, no voy a hablar más de biodiversidad. Empezamos con lo de defensa nacional, con zonas de ejercicios militares. También no solo está, digamos, el uso físico del medio marino, sino otros usos que a lo mejor no se ven, que también se producen en servidumbres, digamos, o en interferencias con servidumbres aeronáuticas o con navegación marítima, ¿no? Es algo que luego comentaremos. Bien, lo dicho, servidumbres aeronáuticas. Aquí colaboramos con Enaire, que hizo un análisis detallado, pero no suficientemente detallado. Ellos ya indicaban que en el momento de desarrollo de los diferentes parques eólicos habría que hacer estudios de mucho más detalle, pero bueno, se ven esas servidumbres con esas diferentes instalaciones, hidroeléctricas, el propio aeródromo, los dispositivos de separación de tráfico en cuanto a lo que es el tráfico marítimo. También hay que tener en cuenta las cuestiones de comunicación. Supongo que Gustavo igual mencionará algo al respecto. En cuanto a pesca, en el caso de la demarcación marina canaria, pues, no tenemos esos datos, digamos, de pesca como hemos conseguido en las otras demarcaciones, sino que lo que se consideraban eran datos de pesca artesanal. Este es un tema, digamos, ciertamente de alguna complejidad, porque no es fácil recabar datos de pesca artesanal. Nosotros en los POEM utilizamos datos de un proyecto europeo, pero posteriormente el propio sector pesquero de Canarias pues ha indicado que son datos que deberían ser mejorados y bueno, la verdad es que es acordado entre todos los aspectos que el tema de la pesca artesanal es un tema que todavía queda mucho por estudiar porque no es fácil caracterizarlo. Luego, caracterización de la acuicultura con usos actuales y previsiones de desarrollo futuro. Y bueno, vamos a ir ya a lo que es el resultado. Previo a la información pública, aquí se ve ya como en Canarias, por ejemplo, en Gran Canaria, quedan 3 polígonos que posteriormente, después de la información pública, se van a ver recortados. En este caso no es, como ha comentado Icía, por pesca, sino por cuestiones de paisaje y de turismo. Pero bueno, lo dicho, se delimitan una serie de polígonos que se someten a la información pública. Voy a intentar ir más rápido para recuperar algo de tiempo. Y bueno, aquí se ve lo que sale a consulta pública, donde se distinguía entre zonas de uso prioritario y zonas de alto potencial, que posteriormente en el POEM definitivo que se había aprobado en marzo
digamos, la zona de uso prioritario desaparece y se consideran todas zonas de alto potencial. Aquí se ve, digamos, ya sin el resto de usos, cuáles son los polígonos que se identificaron en la primera fase, ¿no? Los que llamamos ER3. Y la delimitación definitiva de los polígonos, el ER4, donde, pues, escuchadas y analizadas todas las alegaciones, pues, y negociado con diferentes estamentos e instituciones, pues se llega a una delimitación final, que es la que aparece en los BOE, y que bueno, que eso. Zuma Canarias, pues voy a ir mostrando, a ver si se ve bien, cómo los de Lanzarote se convierten en uno solo, ligeramente recortado por la distancia a la costa. En Fuerteventura no hay ningún cambio. En Gran Canaria sí que se produce un recorte importante también como resultado de la negociación con la comunidad autónoma. Y en Tenerife pues se queda también como está, pero se pasa de dos zonas diferentes, dos tipos de zonas diferentes a solo uno. Bueno, próximos pasos. Yo creo que lo comentaremos ahora en la mesa, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer, en especial en lo que al desarrollo de polígonos ya y espacios concretos se refiere, pues en lo que son impactos medioambientales, impactos socioeconómicos, y digamos que nosotros estamos trabajando para dar apoyo a la Dirección General también en tema de seguimiento de la implementación de estos planes, estudios de indicadores. Bueno, lo he dicho, yo creo que lo hablaremos después. Pues nada más, muchas gracias a todos y bueno, pues atento a preguntas después. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Jorge Juan por haber invitado al IDAE a estar aquí en este fórum de agua-energía. Y después de lo que han contado ya mis compañeros, que parece que es el pistoletazo de salida, ¿no?, de la eólica marina, yo voy a basar mi intervención en explicarles los próximos pasos para el desarrollo ordenado de la eólica marina en España. No solo desde el punto de vista de la contribución energética, sino también viendo los beneficios económicos, ambientales, socioeconómicos, de generación de empleo y, sobre todo, de coexistencia con otras actividades que se dan en el mar. Enseñarles una foto de la situación actual de la eólica marina. España es una potencia eólica global, pero a día de hoy no se ha desarrollado la eólica marina porque no tenemos una plataforma continental adecuada a la tecnología actual que existe. Por lo cual España no tiene un desarrollo de un mercado interno y hace que, porque las características de nuestra plataforma continental no son aptas para el desarrollo de la tecnología de cimentación fija, que es la que actualmente se está desarrollando. Por lo que la eólica marina se desarrollará en España principalmente con la tecnología flotante. Sin embargo, la eólica marina sí se ha desarrollado en el resto del mundo, basada principalmente en la tecnología de cimentación fija, de bottom fix, en la que tiene unas limitaciones que solo se puede realizar hasta profundidades de 40 y 60 metros, y en la que países como Reino Unido, Dinamarca, el Mar Báltico, el Mar del Norte, pues han desarrollado ya muchos proyectos, poniendo su foco en minimizar el impacto que estas instalaciones causan en el fondo marino y en la biodiversidad. Comentarles que en el 2022 en Europa existe una potencia instalada de 60 gigavatios de eólica marina y se seguirá desarrollando a un nivel rápido y aumentando, puesto que la Unión Europea considera que la eólica marina es una tecnología estratégica y fundamental que se desarrolle. Y es así que en el 2030 los objetivos para Europa son de 60 gigavatios instalados y de 300 gigavatios para el 2050. Vista un poco la foto, vamos a ver, o en esta transparencia he querido sintetizar, por qué ahora es el momento de la eólica marina en España. Pues es el momento porque, debido al avance que ha habido en la tecnología flotante, se dan ahora múltiples factores que se alinean para poder aprovechar la oportunidad que tiene España en el desarrollo de esta tecnología. Y para esto pues hay múltiples motivaciones. Hay motivaciones desde el punto de vista tecnológico, es decir, esta tecnología flotante permite desarrollar estas instalaciones en profundidades de hasta 1000 metros de profundidad, que es la casuística que tiene nuestra plataforma continental, que hay mucha profundidad a pocos kilómetros de la costa. Tiene motivaciones económicas, puesto que los desarrollos y los avances que se han hecho en estas estructuras y montajes, sobre todo de la flotante, permiten reducir los costes de generación.
Hay motivaciones de generación, puesto que estas instalaciones tienen un factor de capacidad bastante alto. Se puede llegar en instalaciones a conseguir unas 4.000 y en algunos sitios 5.000 horas equivalentes. Y también tiene motivaciones socioeconómicas de desarrollo industrial, gracias a agentes potentes nacionales que se han desarrollado en mercados internacionales y, por supuesto, beneficios sociales y también aprovechar el desarrollo sostenible de estas tecnologías con la biodiversidad y con el tema social. Por lo tanto, estas oportunidades y motivaciones han dado lugar al desarrollo de la hoja de ruta marina, que se aprobó el año pasado, en diciembre de 2021, que contempla cuáles son el estado del arte, la situación a nivel mundial, y contempla una serie de objetivos y cuáles son las medidas y actuaciones que se tienen que implementar para poder alcanzar estos objetivos. La hoja de ruta establece 23 medidas agrupadas en 4 bloques de acción y establece unos objetivos a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo, lo que trata es de colocar a España como un referente europeo en el desarrollo tecnológico e innovación de estas renovables marinas. También va a tratar de implementar medidas para reforzar el desarrollo del tejido industrial y la cadena de valor, que además comparte sinergias con otros potentes sectores españoles como es el naval y el eólico. Impulsará también que el desarrollo de estos parques, que es muy importante, como han reincidido mis compañeros, se desarrolle de una forma compatible y sostenible con otros usos y, por supuesto, dentro de estas medidas es necesario establecer un marco regulatorio adecuado para el despliegue ordenado de estas tecnologías. Y a nivel cuantitativo, como vemos ahí, pues se establecen una serie de objetivos muy influenciados por los tiempos que se van a tardar en implementar estas medidas y también por los tiempos del desarrollo de estos proyectos. Y el objetivo que tiene España a 2030 es de 3 gigavatios y podéis ver ahí pues el objetivo a nivel europeo, que son 7 gigavatios en lo que respecta a flotante, basándonos que en España va a ser la tecnología principalmente que se va a instalar. Veamos el primer bloque de acción. Les voy a contar unas pinceladas, las 4 líneas de acción. El primero lo que trata es de convertir a España en un referente europeo del I+D+I. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo reforzando las plataformas de ensayo existentes. España dispone ya de varias plataformas de ensayo para probar estos dispositivos en condiciones reales y probar los desarrollos. Además, una de las medidas contempla un desarrollo de tramitación, un marco normativo que sea atractivo para las plataformas de ensayo, que permitan la rotación de estos demostradores y que sea un marco flexible y ágil del tipo plug and play, que los demostradores puedan llegar, puedan probar sus dispositivos en condiciones reales del mar, puedan probarlos, puedan vertir energía y en un plazo de 1 o 2 años, cuando ya comprueben el éxito de sus prototipos, puedan desconectarse en la plataforma y dar lugar a que otro pueda realizar sus ensayos. Y reforzar el ecosistema de I+D+I, enfocado a mejorar y a madurar demostradores que están en un TRL7 para poder pasar a proyectos ya a nivel comercial. Quiero destacar que dentro de estas medidas hay un plan de incentivos que pertenece al Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, que inicialmente estaba dotado con 200 millones de euros, pero que finalmente se le dotaron de 240 millones de euros y está dirigido a la inversión en prototipos, en desarrollo de proyectos piloto, plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias de renovables marinas, no solo de eólica marina, contempla también otras energías del mar. Este programa ha sido adjudicado hace unas cuantas semanas y, como líneas generales, para que tengan ustedes el conocimiento, pues ha sido un programa de gestión centralizada por el IDAE, en el que se ha realizado en un régimen de concurrencia competitiva y que estaba dividido en 4 subprogramas. Los 2 primeros serán dirigidos a plataformas de ensayo. Es importante, para ser un referente de I+D+I, que tengamos zonas de ensayo donde testear estos equipos. Y tenemos ya algunas, pero es necesario reforzarlas y además generar nuevas zonas de ensayo para estas infraestructuras. Y aquí quiero recalcar la importancia de los puertos, la importancia que tienen los puertos como infraestructuras para poder ser utilizadas de zona de ensayo de estos dispositivos. Como decía, el subprograma 1 y 2 iba dirigido a plataformas de ensayo, el 1 iba dirigido a plataformas de ensayo por organismos de investigación y está diferenciado porque el porcentaje financiado es más grande. El subprograma 3 iba dirigido a inversión a demostradores tecnológicos, en el que se contemplaban demostradores de eólica marina de cimentación fija, de flotante, de energía de las corrientes, energía de las olas, solar fotovoltaica flotante.
y también demostradores que hibridaban cualquiera de estas tecnologías que he nombrado antes. Y el subprograma 4 era un subprograma que combinaba aquellos demostradores que iban de la mano de una plataforma de ensayo o una infraestructura portuaria donde ya aseguraban que se van a instalar ahí para hacer sus pruebas de ensayo. El plazo de ejecución de estas instalaciones tienen que estar finalizadas el 15 de enero de 2026. Y aquí he querido mostrarles una foto de cómo ha sido el resultado de la adjudicación de estas ayudas. Al final ha habido una dotación de 147 millones de euros. De las 23 solicitudes que había, se han adjudicado 21. Y, bueno, pues hay un reparto territorial bastante equitativo. Y los que ven ahí que están sin ubicación son porque los expedientes del subprograma 3, los que iban dirigidos a los demostradores, no se les obligaba a que indicaran dónde se van a instalar, sino que ellos tienen libertad de elegir dónde van a ser sus zonas de ensayo, siempre y cuando el compromiso sea que lo van a hacer en el dominio público marítimo terrestre o en zonas portuarias. Con lo cual, pues esto es una primera iniciativa de la que se han subvencionado 8 plataformas de ensayo, 7 de ellas de centros de investigación y 13 demostradores, que hay de tecnologías de todo tipo, no solo eólica, consiguiendo al final entre los demostradores una potencia superior a 55 megavatios, y esto va a llevar asociado a una inversión de cerca de 400 millones de euros. Otra línea de acción, el acompañamiento a la cadena de valor. Es muy importante acompañar a la cadena de valor, desarrollar un tejido industrial propio y nacional. Por eso, una de las medidas es la evaluación de las infraestructuras portuarias. Antes he hablado de ellas como centros de ensayo para los prototipos, pero también los puertos van a jugar un papel muy importante como hub logístico. Va a ser necesario acopiar estas estructuras tan inmensamente grandes en las zonas de los muelles, en las zonas de atraque. El montaje en estructuras flotantes se va a realizar en los puertos, con lo cual no van a ser solo una zona de ensayo, sino que también van a servir como zonas de logística y zonas de operación y mantenimiento de estos parques y de estas instalaciones renovables. Destacar aquí, por el tema de la fundación, que una de las medidas pues se basa en la captación y formación de personal cualificado. Es necesario un personal cualificado para este tipo de instalaciones que actualmente no existen. Y, bueno, hay otras medidas transversales respecto a esta medida de cadena de valor. Esto es muy importante. El Wind Package que salió hace un mes, la Unión Europea lo que reforzaba es que, referente a la energía eólica en general y, por supuesto, a la marina, que no solo la energía eólica marina tiene que ser made in Europe, sino made by Europe, con lo cual es importante generar nuestro propio tejido industrial y local. La tercera medida va dirigida al marco normativo. Es importante que para el despliegue de estas nuevas instalaciones pues se desarrolle un marco claro y predecible para el despliegue ordenado de estas instalaciones que además pueden coexistir con otras actividades en el mar. Desde el pistoletazo de salida, como decía antes, pues ha sido la zonificación de estos parques eólicos, donde va a ser el sitio más idóneo para la adecuación y que se desarrollen sus parques eólicos. Pero una vez que ya tenemos los POEM publicados, pues hará falta el tema de los mecanismos de concurrencia competitiva, los detalles de la adjudicación de estas zonas, de cómo van a ser. Es necesario la coordinación de una normativa sectorial entre distintos agentes, planificación de la red de transportes y distribución y, por supuesto, el tema de la conexión y el acceso a red. Con lo cual, la hoja de ruta contempla todos aquellos elementos básicos para que el procedimiento sea coherente con la normativa existente y que, además, dé visibilidad y certidumbre a los promotores para que puedan invertir y desarrollar sus proyectos. La primera medida, como decía, es la de los POEM, que bueno, solo quiero resaltar ahí porque mis compañeros ya han hablado bastante del desarrollo de los POEM, que finalmente del desarrollo de los POEM han quedado para la eólica marina 19 polígonos en 4 de las 5 subdemarcaciones marinas, que representan el 0,46% de la superficie del dominio público marítimo y terrestre. Y esto significa que son 5.000 kilómetros cuadrados. Y recalcar lo que ha dicho Iciar, que es muy importante, que estas zonas o esta adjudicación de zonas no eximirá al adjudicatario de solicitar todos los permisos y autorizaciones pertinentes para que estas instalaciones se puedan poner en marcha. Esto no tiene sentido porque ya ha hablado José Francisco de cómo se ha hecho la definición de los polígonos de eólica. Sí quiero resaltar que es muy importante que todas estas medidas de la hoja de ruta se hagan desde un punto de vista con un enfoque sostenible, social y medioambientalmente. ¿Y qué nos referimos con eso? Pues desde el punto de vista medioambiental, pues es importante que estas instalaciones van a contribuir a un mejor conocimiento del medio marino, van a contribuir a un conocimiento del impacto que van a suponer estas instalaciones en el mar, en las condiciones de conservación y vamos a conocer también, mediante monitorización, la biodiversidad y la fauna en más detalle. Y desde el punto de vista social, pues es muy importante que los primeros proyectos que se desarrollen, tomar aquellas buenas prácticas
de aquellos proyectos para que nos permitan tener aliados y crear un modelo win-win para el desarrollo de proyectos. Tenemos que tener una aceptación social de estos proyectos y ya nos ha contado Iciar los conflictos inicialmente que hay con pesca, con lo cual tenemos que intentar que los primeros proyectos que se desarrollen de forma sostenible y compatible con otras actividades en el mar y con ello conseguiremos concienciar y tener la aprobación social del desarrollo de estos proyectos. Por último, la última medida, que realmente es una medida que lo que hace es revisar que se están aplicando y ejecutando las medidas, si están contribuyendo o no para el despliegue de estas tecnologías y tiene una revisión en el 2025. Y hasta aquí pues mi intervención. Bien. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer no puede ser de otra manera, a Silvia y a la Fundación Jorge Guan la invitación que ha cursado a la Dirección General de la Marina Mercante para exponer qué estamos haciendo respecto a este campo, que es nuevo para la Administración Marítima. No el tema de la eólica marina, donde hay temas que son experimentales, la fija, sino la eólica marina flotante, la cual va a llevar, desde luego, un estudio interno dentro de Marina Mercante que estamos comenzando a realizar ahora. Lo bueno de intervenir ya, una vez que hayan intervenido los anteriores ponentes, es que algunas de las cosas que iban a decir la han contado ellos y la han contado de una manera mucho más brillante y mucho mejor, ya que han sido los que han establecido este marco. Iba a hablar del tema de los points, que al final es ordenar las actividades presentes, y centrándonos en este tema tenemos los 19 polígonos que hay, 6 de ellos en Canarias. Nos hemos referido en Canarias, tanto uno de los compañeros como yo, porque es el punto donde antes o donde las empresas dicen que están centrando sus esfuerzos para sacar la primera experiencia comercial. Hay que decir que ahora tenemos ahí una experiencia de un molino eólico fijo en la Plocam y otro que es flotante, ¿no? Experiencias que se llaman flotantes, tanto en zonas sub como en zonas SAP, ¿no? De alto potencial y de uso prioritario. Pero la experiencia comercial como tal se está barajando que se haga en el sur de Gran Canaria, con lo cual nos hemos centrado en ese tema. Y otra de las cosas que hago en estas presentaciones, en las sucesivas presentaciones que se han realizado sobre este tema, que está cobrando cada vez más velocidad, es la función de la administración marítima. Probablemente algunos de los asistentes aquí, que conozco, son pues ingenieros navales o de Marina Civil y conocen las funciones de la administración marítima. Muchas de las aplicaciones que tenemos en la administración marítima, muchas de las competencias emanan de convenios internacionales, bien de la OMI o de la ILO, y se sustancian a través del artículo 7 de la Ley de Puertos del Estado, de la Marina Mercante, donde asigna a la Marina Mercante con una competencia exclusiva aspectos vinculados con la seguridad de la vida humana en el mar, y aquí tenemos el SOLA, la seguridad de la navegación marítima, la seguridad marítima en sí mismo también, la protección del medio ambiente marino, esto es importante, la protección ante las contaminaciones o episodios de contaminación en el medio ambiente marino, y una de las cosas más importantes también es el transporte marítimo, vital para un país como España. 70% de las importaciones se hacen por este medio y el 50 y algo largo también, pero vital también para Canarias y para muchos archipiélagos y ciudades autónomas, el transporte, las navegaciones de interés público, ¿no? Y me quiero centrar en este tema también porque donde se va a desarrollar en Canarias hay un uso intensivo de navegaciones o necesidades básicas de comunicación marítima que se llaman ahí. Y por otra parte, también quiero hablar de nuestra sociedad, ¿no? Salvamento Marítimo, que este año está de enhorabuena, cumple los 30 años, pero que es el brazo ejecutor de muchas de las competencias que tenemos asignadas normativamente, ¿no? La búsqueda de rescate y salvamento marítimo, también el control y ayuda al tráfico marítimo, muy importante, no se nos puede escapar que el emplazamiento de un campo eólico marino flotante va a suponer un obstáculo a la navegación o pudiera suponerlo, ¿no? También la prevención, la lucha contra la contaminación del medio marino, remolque, etcétera, etcétera. Hecho esta presentación básica de lo que hacemos en la administración marítima, vamos a hablar específicamente de lo que necesitamos en la administración marítima para informar estos proyectos de energía eólica marina flotante, ¿no? Es un campo nuevo, como ha avanzado
y donde, pues en España tenemos experiencias, pero hay experiencias en otros países. Y la información que tenemos que tener de los promotores es aquella que nos ayude a dar respuesta a las competencias que tenemos normativamente asignadas. Por ello, lo que hemos realizado es un encargo a este centro, al SEDEX, que se hizo la pasada semana y demás, donde queremos, vamos a ver cómo decir, lo puedo decir, recoger una serie de directrices que recojan en el proyecto técnico las necesidades que tenemos para informar un proyecto. Así, por ejemplo, en el proyecto técnico se debe de evaluar el impacto en la seguridad de la navegación, ¿no? Independientemente de las alternativas de emplazamiento que haya dentro de los polígonos, ¿no? Que se presentarán una vez que tenga el pliego de subasta, pues 5, 10 o los que sean. Nosotros podemos informar, por falta de también tenemos el personal que tenemos, pues aquel proyecto que resulte ganador. Pero obviamente lo primero que surge por seguridad de la navegación es las zonas de exclusión a la navegación. Y esto es un tema, además, que lo primero que puede salir es decir, pues que no se navegue en medio del parque, pero aquí se ha mencionado que aunque se ha hecho los POEN desde un punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social también hay que ponerla e integrarla en el desarrollo de estos parques. Cuestiones como usos pesqueros que se pueden hacer en la zona, usos acuícolas, usos de navegación recreacional, que en los archipiélagos es bastante intensiva, ¿no? Pues todo eso se debe de integrar y es un objeto del estudio, ¿no? Que se piense en este asunto. También está el tema de la señalización de los parques, ¿no? En este caso tenemos unas recomendaciones del IALA, la Asociación Internacional de Señalización Marítima, que es un buen principio, unas condiciones de mínimo que sirven para obtener el informe favorable de la Comisión de Faro que recoge la Ley de Puertos del Estado. Esto se ha hecho habitualmente para el tema de los parques acuícolas, pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Los parques acuícolas no levantan de la superficie del mar más de 2 metros, en este caso estamos hablando de grandes dispositivos. Otro de los temas que tenemos es el impacto en los sistemas de comunicaciones y radar. En el SOLA, en el capítulo 4 y 5, recoge la obligación para España y todos los países que han ratificado estos convenios, de tener el Global Maritime Distress Safety System, ¿no? El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, que básicamente son ayudas a la navegación, pero también radiocomunicaciones, desde el rango de VHF, hasta satelital, ¿no? Y cómo afectan estos molinos eólicos, que algunos tienen gran porte, levantan 200 metros sobre la superficie, pudieran afectar a las radiocomunicaciones. Ciertamente aquí tenemos la experiencia de las servidumbres aeronáuticas. Ellos tienen un Real Decreto específico, que de hecho han renovado este año, pero nosotros no lo tenemos, y no lo tenemos en Marina Mercante pues porque hasta ahora no ha hecho falta, o han sido ejemplos experimentales, como el molino eólico fijo de la Plocan, que está además en una zona de fondeo 2 de la autoridad portuaria, está muy localizado, muy señalizado, y no estamos hablando del mismo caso. Y después también otro de los temas que debemos evaluar en el impacto a la seguridad de la navegación es la evaluación de riesgos de la navegación. Aquí ya, pues sí hay ya documentación tanto de la OMI como de la Administración de Estados Unidos o la del Reino Unido. Y si quisiera emplazar este slide donde se ven un estudio realizado por el Instituto Ecoagua de la Universidad de Las Palmas, donde evaluó el impacto medioambiental superponiendo además los usos que habían tanto pesqueros como acuícolas como de navegación. Y se ve, por ejemplo, en la zona sureste de Gran Canaria, en la zona roja, ahí está el puerto de Arenaga, que es una zona donde está el polígono, y es una zona donde hay más puertos y donde hay también usos acuícolas, pesqueros, etcétera, etcétera, así como las rutas de navegación. Todo esto, lo que pone sobre la mesa es la necesidad de un buen análisis a la navegación que debe ser consultado con la Administración Marítima y evaluado también por Salvamento Marítimo. Digo por Salvamento Marítimo porque otro de los aspectos que tenemos y que han de evaluar es el impacto en la seguridad marítima, ¿no? Y aquí vamos a un Real Decreto, el 393 del 2007, que es el Plan de Autoprotección, donde se evalúan los incidentes de riesgo que pueden haber en grandes infraestructuras o grandes industrias
y también se recoge en tierra para centrales de generación eléctrica de más de 300 megas o cuando se considere. Y en este caso, el promotor ha de evaluar los diferentes incidentes que al estar en el mar pueden ser pues desde deriva hasta colisiones, hasta obra de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de elementos deben de ser recogidos en el estudio para ser evaluados por la Administración Marítima. Otro de los temas importantes que necesitamos es la prevención a la lucha contra la contaminación del medio marino, ¿no? Aquí también retomo los convenios que ratifica España a nivel internacional. Tenemos el Convenio Internacional de Prevención de Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, el OPRC del año 90, y el Sustancias Nocivas Líquidas del año 2000, que obligan al Estado español a tener un sistema nacional de respuesta del año 2012 que se divide en dos subsistemas, el marítimo y el costero. El costero es responsabilidad del MITECO y el marítimo del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Esto da lugar a que tanto los puertos, pero también las infraestructuras que se encuentran en alta mar, plataformas petrolíferas, etcétera, tengan la necesidad de tener un PIM, un plan de interior marítimo, o un plan, o cómo se responde a esta situación, que además se informa por parte de la Administración Marítima y se dota con los medios o se pone en conocimiento también de salvamento marítimo. Otro aspecto que también puede ser necesario para la lucha es los materiales con los que se pintan estos dispositivos flotantes, ¿no? Tenemos el convenio ACS para sistemas de anti-pooling, etcétera, etcétera. Y por último, pero seguramente saldrán muchas más cosas, ¿no? Porque el encargo que se le ha hecho a sedes abiertos es a hablar sobre las especificaciones más de carácter técnico. Estamos hablando de dispositivos flotantes, temas como la flotabilidad, la estabilidad sin avería, estabilidad con avería, estabilidad en colisión, la resistencia estructural de este tema, el monitoreo de los muertos, la afección a las radiocomunicaciones. Todo esto es necesario que se contenga y seguramente conforme avance el estudio tendremos mucho más información que queremos desde luego compartir con las asociaciones para también tener un feedback de lo que ellos consideren. Y hasta aquí, muchas gracias por su atención. Bueno, aprovechando que has hecho esta disertación, a mí me ha entrado un miedo. Si yo fuera un desarrollador en este momento estaría temblando. Y lo primero que me gustaría es saber si todo eso, pero ¿para cuándo y cuándo me lo vais a pedir? Hasta parte del estudio tiene que venir en qué fase se tiene que solicitar. El ejemplo que se dan en otras administraciones, por ejemplo en la administración del Reino Unido, es que algunas de las cosas que he mencionado ya en la etapa en el trámite ambiental se incluyen, ¿no? Pero no todas se van a poder incluir en esta etapa. Aquí no está nada definido, ¿no? Porque el estudio ha comenzado ahora. De hecho, las reuniones las estamos manteniendo en estas primeras etapas y no tenemos ya el horizonte final, ¿no? Pero son cuestiones que, desde luego, tú la apuntas, a nosotros nos ha surgido y que queremos despejar a lo largo de la realización del informe. Pues ahora la siguiente pregunta se complica un poco más. 2030, objetivo 3 gigavatios, pero no tenemos claro cuándo, un montón de cosas. La pregunta es, ¿cómo veis la viabilidad? Y esta ya es para todos. ¿Cómo veis la viabilidad de la estrategia marcada para la eólica marina? Porque unos dicen que llegamos, otros que no llegamos. ¿Cuál es vuestro punto de vista, dado que no tenemos casi nada definido? Bueno, la respuesta a esta pregunta hay que saber, depende del objetivo perseguido, ¿no? Si llegamos a tiempo, ¿a qué? Si la pregunta es si llegamos a tiempo a ser el primer país con potencia eólica marina instalada, lógicamente no. Pero necesariamente España no ha puesto el objetivo ahí, porque tiene otras palancas para conseguir llegar a su transición energética, como son parques eólicos en tierra o solar. Si la respuesta es si llegamos a tiempo para que la eólica marina contribuya firmemente a la creación de una cadena de valor local y a un desarrollo de tejido industrial que genere un empleo de calidad, la respuesta es sí. Y un sí condicionado gracias a los agentes del sector, a las empresas españolas nacionales que han conseguido posicionarse en mercados internacionales, siendo más meritorio que aún no hay un mercado interior aquí. Si la respuesta es si la eólica marina va a contribuir a que se desarrolle una economía local
y un tejido industrial? La respuesta es sí. Estamos todavía a tiempo de que aprovechemos estas oportunidades que trae la eólica marina para desarrollar economía local de escala en las zonas costeras próximas a los parques eólicos marinos. Y dos preguntas más. Si la pregunta es, o sea, si el objetivo que se persigue es si llegamos a tiempo a ser un referente europeo en I+D+I, la respuesta es sí. Ya se están haciendo cosas como el programa que les he contado de REN Marinas Demos. Se está invirtiendo en el desarrollo de nuevas áreas de ensayo para probar y invirtiendo en el desarrollo de demostradores. Y por último, si el objetivo que se persigue, si llegamos a tiempo a que los primeros proyectos se hagan de una forma sostenible y con la coexistencia de otras actividades, pues la respuesta es que sí, porque el sector está muy concienciado de que estos proyectos se tienen que hacer de una forma sostenible y en coexistencia con otras actividades que hay en el mar. ¿Algún otro que quiera decir algo? ¿Quieres alguna aportación más? Si la pregunta es, ¿en 2030 3 gigavatios? Bueno, efectivamente el 2030 pues está aquí a la vuelta de la esquina. Para que haya estos proyectos tenemos claro que para cumplir los objetivos necesitamos el tiempo necesario para el desarrollo de una normativa adecuada y para el desarrollo de los proyectos, no solo la normativa, no todo acaba ahí. Con lo cual, desde el IDAE consideramos, bueno, además es conocido por los proyectos ya desarrollados en el resto de Europa que la tramitación de estos proyectos es mucho más larga que cualquier proyecto renovable en tierra, con lo cual esto es algo que la Administración conoce y tiene en mente para cualquier planificación de eólica marina. Y desde IDAE consideramos que es fundamental que en el 2024 estén establecidas las normas claras de cómo va a ser el juego y estén dados los primeros pasos en firme de la adjudicación de estas zonas para desarrollo e investigación. Yo creo que la industria, y lo vamos a ver luego, pero para que nos lo cuenten ellos, pero así mi intuición, lo que me dice es que ellos lo que están pidiendo es un poco que en temas, lo que piden es claridad, por decirlo así, en temas regulatorios, en que haya colaboración entre las distintas administraciones y organizaciones y que exista un plan para los próximos años. ¿Qué es lo que estáis haciendo cada uno desde vuestras distintas instituciones para que se pueda dar respuesta a esto que está requiriendo la industria sin haberles escuchado todavía? Bueno, lo que hemos hecho en este tiempo de trabajo con otros ministerios, con las comunidades autónomas, con todo eso es aprovechable ahora. O sea, hay una línea de trabajo totalmente abierta y vamos a reabrir y a continuar con los grupos de trabajo existentes hasta el momento. Todo eso es una ventaja para cuando empecéis a funcionar, porque ya en todos los organismos os están esperando, ¿vale? No va a ser como llegar de nuevas a un sitio, y todo ese trabajo previo que se ha hecho de limpia, que al final veis las zonas y pueden pareceros pequeñas, pero son zonas en las que hay una garantía razonable de que pueda salir la cosa adelante. No, vamos, el nudo gordiano aquí está en cerrar ya los pliegos, que eso lo hará la Secretaría de Estado de Energía, según dijo la Secretaria de Estado, Sara Gaesen, antes de final de año, y ya habrá un marco regulatorio, lo reflejó o lo citó en un pasado congreso, con lo cual, respecto a las competencias que nosotros tenemos en la Administración Marítima, yo creo que vamos bastante bien orientados, ¿no? Porque el primer paso será tener un marco regulatorio energético adecuado, ¿no? Y yo creo que se están dando los pasos adecuados por parte del MITECO. ¿Y no creéis que el que no exista ya ese marco regulatorio nos está poniendo en desventaja respecto a nuestro país vecino, Portugal? Bueno, yo quería decir que en el IDAE, que somos un instrumento operativo del Ministerio, pues somos agentes prescriptores, consultivos, de apoyo técnico en la elaboración de planes de energías renovables, en grupos de trabajo, en estrategias sectoriales y, por supuesto, en grupos de trabajo normativos y reglamentarios. Nosotros, respecto a la pregunta anterior, hemos trabajado muy intensamente en el desarrollo de la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina en las energías del mar, y me consta, y estamos dando apoyo técnico, que el Ministerio está trabajando para conseguir esas medidas de implementación de la normativa. Y me consta que intentarán cumplir con esa promesa que hizo nuestra Secretaria de Estado de que intentarán salir a finales de año. Respecto a la pregunta de Portugal, desde el IDAE no tenemos esa visión. Entendemos que tanto Portugal como Francia como el resto de nuestros países vecinos
tienen la misma visión y estrategia que nosotros respecto a la eólica marina. La cuestión es que cada país tiene sus velocidades y sus palancas. Y el tema de que Portugal puede que se adelante en la eólica marina va a ser una sinergia para toda la península ibérica, y al final eso va a contribuir a que el desarrollo de proyectos de eólica marina en Portugal van a sumar a la cadena de valor de España, y cuando se desarrolle la eólica marina en España también va a sumar a la cadena de valor en Portugal. Coexistencia de actividades. Tenemos a los pescadores, que sabéis que han puesto su demanda correspondiente, que no están de acuerdo. El otro día, de hecho, coincidía con Iciar en otro sarao de estos, en el que los pescadores estaban un poco enfadados por el tema. ¿Ha habido algún uso o actividad que no hayáis contemplado a la hora de desarrollar los POEM? Primer punto. Y después, ¿creéis de verdad que existe la posibilidad de que haya un desarrollo sostenible que permita coexistir a todas las actividades? Pues esas son las La primera pregunta, yo creo que no nos hemos dejado a nadie fuera. Todo el mundo está a bordo. Podéis leer el detalle del proceso en los planes. Merece la pena que miréis el apartado porque es como una especie de relato y podéis ver quién ha tenido problemas, dónde, qué cambios hemos tenido que hacer y por qué, y probablemente eso os ayude bastante. Pero respecto a la otra pregunta que me hacías de si es posible o no la coexistencia, los pueblos tienen esa vocación de coexistencia. El problema es que no tenemos experiencias a nivel mundial en la eólica flotante. Sí hay experiencias en la eólica fija, y en la eólica fija en algunos países coexisten con la acuicultura, coexisten con algunos tipos de pesca, ¿vale? Entonces nada nos dice que la flotante tenga que ser diferente. Tenéis al sector pesquero totalmente enfrentado en la noratlántica y en particular en Galicia, ¿vale? Eso lo sabéis, y es lo que hay. En otros sitios no tanto, ¿vale? En la zona de Roses el sector pesquero ha colaborado bastante para ubicar la zona. En la zona de Canarias, pues depende un poco, pero en general es pesca tradicional y es de otra manera, ¿vale? Tampoco penséis que el sector pesquero siempre va a estar de frente. En la zona de Galicia la bronca está asegurada. Pero lo que os sugería es un poco que contéis con ellos desde el principio. Hay experiencias de buena convivencia en la fija, en la zona de Reino Unido, y cada país se ha apañado un poco. Eso se lo sabe mejor Carmen que yo, pero Dinamarca creo que da compensaciones económicas. Carmen nos lo explica. Bueno, Dinamarca establece unas compensaciones económicas, pero basada en unos datos existentes, ¿no? En España todavía no se ha pensado cómo se va a hacer eso, pero está claro que eso tiene que venir contrastado con unos datos de si en el tiempo de montaje y desarrollo de los parques no se puede realizar pesca, que venga valorado de alguna manera. Yo creo que lo que hay que aprovechar es esta armonía y coexistencia de estos países que tienen ciertos ejemplos, y nosotros en el programa de Red Marinas Demos hemos incluido que estas actuaciones contemplaran equipos auxiliares, no solo para el conocimiento del medio ambiente, sino que incluyeran equipos auxiliares para la coexistencia de actividades que se dan en el mar. Y tenemos prototipos en el caso de que pues tienen biodiversidad marina que generan, que coexisten con acuicultura y con otras actividades, con lo cual pues estos serán unos ejemplos también que nos ayudarán a la aceptación de alguna manera de otras coexistencias y los buenos ejemplos y las buenas prácticas de otros países. Me dejaba que sí que tenemos un ejemplo, disculpa, y es el parque de Viana do Castelo de Portugal, que sabéis que tiene los 3 molinos, ¿vale? Es un comercial medio experimental, en el sentido de que cuando lo han montado, es comercial, pero cuando lo han montado, la propia administración ha sido muy cautelosa y ha prohibido cualquier tipo de interacción con pesca, porque vamos a probar y ya veremos, ¿no? Pero es verdad que esa primera y a 500 metros a cada lado del cable, ¿vale? Entonces, es verdad que esa aproximación cautelosa y comprensible ha hecho que los pescadores de Viana do Castelo, que son primos de los pescadores de Galicia, digan, macho, es que no se va a poder pescar, ¿vale? Y encima a 500 metros a cada lado del cable, y esto es un desastre. Entonces, es verdad que esa experiencia de Viana do Castelo estaba siendo muy negativa, pero ahora se está tornando un poco la vuelta, porque parece ser que las evidencias son que obviamente si dejas una zona sin pescar durante un tiempo y además pones algo que tiene allí, pues se está creando un pequeño efecto de reserva, que es normal. Tú tienes esto en el mar y también crece alrededor. Entonces, y más si no dejas pescar. Entonces, bueno, está viendo, al principio ha sido como muy negativo, pero ahora hay otro enfoque.
Perdona, José. No, nada, decir simplemente que en cuanto a coexistencia con otros usos, bueno, pues eso, hace poco lo comentaba antes en la presentación, hicimos un taller dentro de un proyecto europeo de ordenación espacial marítima en las regiones ultraperiféricas europeas, en el caso español Canarias, y allí pues hicimos un taller con stakeholders, ¿no?, con personas interesadas. Una de las preocupaciones quizás más importantes también es la de cuestiones ambientales, conservación de la biodiversidad. Hay preocupación, hay mucha red natura en aguas marinas españoles. Habrá que resolver esos posibles impactos medioambientales que son en muchos casos totalmente desconocidos, con lo cual será necesario hacer muchos estudios. No sé si comentaba Carmen antes que este desarrollo va a permitir ampliar muchísimo el conocimiento del medio marino, del medio ambiente marino, pero es que va a haber que hacerlo. Y eso también es digamos, a lo mejor un sector que a lo mejor no se conforma con indemnizaciones. Esto probablemente habrá que tenerlo también en cuenta. Y otra coexistencia es bueno, yo creo que aquí gustaba mucho mejor pues el tema de la seguridad de navegación, comunicaciones, etcétera, que ya he comentado, ¿no? Y habrá que también que resolver por ahí. Sí, bueno, eso es objeto de lo que queremos, de lo que ya hice en la exposición, ¿no? Yo apuntaría también que en función de las regiones, estamos hablando del uso pesquero, pero en España y en algunas comunidades está el tema del turismo costero, ¿no? El tema de las navegaciones de recreo y demás, que también habría que cumplir porque habría una ordenación del tráfico. O sea, la coexistencia no solo con el tema de los pescadores, sino también con otro tipo de actividades económicas que son importantes, sobre todo en las zonas archipelágicas, ¿no? Y en las costas de Andalucía o del Levante. Pues no tenemos tiempo para mucho más. Agradecer a todos nuestros ponentes que nos hayan acompañado. Desde luego el tema no puede estar más interesante. Ahora vamos a intentar escuchar a la parte de la industria, así que un aplauso muy fuerte para ellos. Y muchas gracias. Pues seguimos adelante. Y ahora, como os decía, una parte que a mí me parece fundamental, y es escuchar a la industria. ¿Cuál es el punto de vista en este panel que se ha titulado Energía eólica offshore, una oportunidad para España como proyecto país? Realmente todo lo que tenemos en la mesa son grandes profesionales que están dedicados en este momento de una manera muy íntima al tema de la energía eólica offshore. Y lo primero que quiero es presentárselos. Por un lado tenemos a don Ignacio Gutiérrez, Country Manager Offshore de Wind Iberia, de Iberdrola. Después tenemos a Juanjo Echevarrías, Director de Ofertas y Proyectos de Eólica Marina de SENER. Y a don José Luis Hinojer, responsable de Desarrollo de Negocio de Navantia Synergies. Lo primero, bienvenidos a todos vosotros. Lo que me gustaría es escuchar vuestro punto de vista. Hemos escuchado varios puntos de vista de la Administración, de las distintas entidades. Y lo que me gustaría es saber cuál es vuestra visión sobre las dificultades que como promotores, como fabricantes, como tecnólogos que sois, cada uno de vosotros estáis encontrando para lo que es el desarrollo de la eólica marina. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Ingeniero Jorge Juan y a todo el público presente para habernos dado la oportunidad de estar aquí y hablar de este tema tan interesante y sobre todo especialmente en algo que podemos hacer en nuestro país y que a nosotros nos llena de orgullo. Bueno, a lo que preguntas, Silvia, yo creo que el primer tema, ¿no?, es que el Gobierno ha fijado un objetivo no vinculante a 2030 de 3 gigavatios para desarrollar una tecnología compleja, interesante, que genera mucha atracción industrial y a la que nosotros como promotores pues tenemos que intentar buscar las mayores facilidades para poder desarrollarlo, ¿no? Yo, por simplificar, diría que tenemos 4 o 5 puntos abiertos muy importantes. El primero es la regulación, lógicamente. Por poner ejemplos, necesitamos saber si vamos a tener que hacer un estudio de avifauna de 1 o 2 años
necesitamos saber las normas para competir. Si nos van a poner unas exigencias para cumplir con un proyecto en 2030 y si la subasta sale en 2024, si eso es factible o no, qué compensaciones tenemos que hacer, qué trabajo tenemos que realizar. Es decir, sin saber cómo se puede concursar es muy difícil saber cómo podemos avanzar. Es muy difícil a día de hoy para los promotores el poder a riesgo intentar avanzar, ¿no? Es importantísimo que haya un plan claro, estable, que nos permita buscar las soluciones y resolver los problemas con la administración. Creo que es importante también definir el alcance. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es el parque? ¿La evacuación la va a hacer Red Eléctrica? ¿La vamos a hacer nosotros? Eso tiene implicaciones financieras, implicaciones de bancabilidad, de riesgo. Es importante, ¿no? Otro punto muy importante es desarrollar la cadena de suministro. Tenemos una cadena de suministro muy potente en eólica onshore, tenemos una cadena de suministro potente en eólica offshore, cimentación fija, gracias al trabajo que se ha hecho, especialmente por empresas de este país y el acompañamiento de las industrias fuera de España, pero ahora nos vamos a cometer un tipo de trabajo que requiere una serie de retos diferentes. Por ejemplo, la instalación de la turbina se hace sobre la plataforma, se hace en puerto, no se hace en mar. Necesitamos grúas capaces de hacer ese trabajo. Es un proceso logístico complicado. Cada zona del puente de España presenta distintas dificultades. Si hablamos de Galicia, proyectos muy lejos de costa, condiciones meteorológicas complejas, grandes profundidades, hay que poner una subestación offshore. Esa subestación offshore a 200 metros de profundidad la podemos hacer cimentación fija. Probablemente no, tendrá que ser flotante, es el reto del reto del reto, ¿no? Es decir, tenemos que tener un plan claro, ese roadmap de dónde hacer los proyectos y cómo hacerlos, ¿no? Creo que hay otro tema muy importante donde España puede ser muy fuerte y debe ser fuerte, que es el tema de las infraestructuras portuarias. Tenemos muchos puertos, tenemos muchos proyectos, pero hay que prepararlos, hay que adecuarlos. Si vamos a hacer un proyecto en Canarias, necesitamos puertos en Canarias. Si luego esos puertos están ocupados por otros trabajos, no podremos desarrollar la eólica. Es imposible llevar una plataforma para la turbina desde Galicia a Gran Canaria. O tiene mucho riesgo hacerlo, ¿no? Creo que también es fundamental la tecnología. La tecnología no solo porque hay que desarrollar más tecnología. Es decir, la tecnología sabemos que funciona, que flota, pero el objetivo es que esa tecnología en el tiempo sea económicamente más atractiva para hacer estos proyectos una oportunidad en nuestro mix energético, ¿no? Hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que optimizarla a través de la industria, de la serialización y luego los problemas técnicos que nos vamos a encontrar en las diferentes zonas, ¿no? Antes hemos escuchado, ¿no?, que precisamente el POEN en Gran Canaria, que es una de las zonas que consideramos todos los promotores más atractivas, pues estaba a una distancia de costa y por motivos de turismo o sociales se ha separado 2 kilómetros más de costa. Eso tiene unas implicaciones técnicas muy importantes, porque en Canarias la plataforma continental se reduce más rápido que en la península. O sea, hemos pasado de hacer proyectos, una oportunidad de proyecto a 100, 200 metros de profundidad a tenernos que irnos a 400 metros de profundidad. Eso no es baladí. O sea, hay que hacer un geofísico a esa profundidad, hay que traer barcos a hacer esos trabajos, hay que instalar un cable, hay que traer el cable hacia arriba. Eso dificulta. Entonces yo creo que es importante que haya más diálogo entre administraciones, promotores, industria, para entender todas las dificultades y retos, porque el beneficio de la eólica marina es muy importante, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema social, ¿no? El tema social, entenderlo bien, ¿no? Estamos hablando, pesca en Galicia es diferente a la pesca que nos vamos a encontrar en Canarias. Los parques eólicos están ubicados en la zona de mar viento, de peores condiciones meteorológicas, por lógica. Probablemente una pesca artesanal de Canarias no pesque en esa zona. Hay que saber dónde se pesca. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y, por supuesto, lógicamente, si tiene una afección, a trabajarla desde la administración, ¿no? Yo diría que esos son los 5 puntos que, bajo el punto de vista del promotor, a día de hoy nos encontramos como grandes dificultades y grandes retos que tenemos que solventar en este país, en Portugal, en todos los que estamos trabajando. Y muchos países, yo sí creo que nos llevan ventaja. Juanjo, ¿qué opinas? Bueno, primero dar las gracias a la Fundación Jorge Juan por darnos la oportunidad de venir aquí a explicar la visión desde el punto de vista del tecnólogo. Como decía Ignacio, este es un sector y son unos proyectos donde tenemos que colaborar entre todos. Yo como SENER, que estamos participando como tecnólogos a través de una empresa en la que participamos, se llama Highwind, tenemos una tecnología propia de estructura flotante para eólica marina
y no es algo que podamos hacer nosotros solos. Al final son proyectos muy complejos desde el punto de vista de ingeniería y proyectos donde necesitamos, como decía Ignacio, conocer todas las variables, porque son proyectos que llevan muchas horas, que llevan mucho sacrificio, mucho tiempo, proyectos muy caros. Al final es una tecnología que es relativamente nueva. Son proyectos de I+D+I, por decirlo así. Sin embargo, son proyectos que ya tienes que diseñar y tienes que especificar para una ubicación concreta, con unas condiciones concretas, con una plataforma o con una turbina específica, y cualquier pequeño cambio hace que trabajo de muchos meses tenga que volver a hacerse. Y ya no es solo el diseño y la integración de la turbina, no es solo hablar con los desarrolladores para ver cómo se va a hacer toda la parte de lo que sería la evacuación de la electricidad, sino todo el resto de componentes que influyen. El sistema de fondeo influye por la ubicación y porque tiene mucha integración con la plataforma, y el tema de la cadena de suministro que comentaba Ignacio también. A la hora de diseñar no tenemos que pensar solo en este es un diseño que cumple, tenemos que pensar en que es un diseño que cumple y que se puede hacer, que se puede fabricar. Hoy en día yo creo que la mayoría de los tecnólogos están pensando en una fabricación modular, es decir, en que el mundo es muy grande, pero a veces el mundo es muy pequeño. Y cuando vengan los parques grandes donde tienes que fabricar 30, 40, 50, 200 unidades para 200 turbinas, no puedes pensar solo en fabricar en un sitio específico, sino que vas a tener que buscar zonas donde fabriques algunos de los componentes, las columnas, por ejemplo, otras zonas, otros puertos donde hagas el ensamblaje y termines de fabricar esa plataforma, y luego llevártelo ya a un puerto cercano a la ubicación final para hacer la integración de la turbina. Todo eso, todas las condiciones del mar, de los puertos, se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar la plataforma. Y como decía, pues desde el punto de vista de los tecnólogos, ese conocimiento, y para que digamos que todo el plan que hay, que como se ha comentado en la charla de antes, de aquí de lo que se trata es de que a nivel país pues tengamos o nos posicionemos de cara a los proyectos de eólica marina en el futuro. Todo eso, al ser una tecnología relativamente nueva, tenemos que tener un sitio donde podamos probar nuestras plataformas, donde podamos fabricar una, y en las plataformas de conexión que se comentaba antes en la charla anterior, pues podamos llegar y conectarnos, porque el fabricar una, y ya no es un prototipo pequeña escala, sino el fabricar una a tamaño real, nos va a dar un conocimiento muy bueno para poder optimizar, para que el día de mañana los proyectos comerciales realmente sean rentables. Y el hecho de fabricar una, como decía, fabricar una implica una complejidad desde el punto de vista de ingeniería. Es la misma dificultad fabricar una que fabricar un parque, porque tienes que diseñar, y tienes que diseñar por una especialidad para unos lugares concretos. Entonces, la dificultad principal desde el punto de vista del tecnólogo es esa, es que son proyectos que son muy complejos, que llevan mucho tiempo, que requieren de unos esfuerzos muy importantes, y donde tenemos que colaborar con desarrolladores, con cadena de suministro, con fabricantes, con todo el mundo. Y al final lo que tenemos es que a nivel país pues estar todos bien posicionados para que esa comunicación realmente sea con empresas que han desarrollado su tecnología propia, para que la solución realmente sea competitiva, porque si no damos soluciones competitivas pues nos adelantarán por la derecha o por la izquierda, y a lo mejor un esfuerzo muy importante que ha llevado mucho tiempo pues se queda en nada, porque no damos una solución que es competitiva. Listo, entonces, José Luis, ¿qué opináis vosotros como Navantia? A nosotros, como parte de la cadena de suministro, obviamente todas las dificultades que afectan tanto a desarrolladores como a diseñadores nos cambian el escenario y nos implican dificultad, ¿no? Entonces, estando de acuerdo con todas las que ellos han mencionado, voy a añadir alguna adicional. Por ejemplo, una de tipo técnico.
más allá de lo que comentaba Ignacio, de cualquier cambio en el lugar, en la zona definida, te obliga a rediseñar muchas cosas y te cambian muchos parámetros del parque, existe en los últimos años una carrera por ir a tamaños de turbinas cada vez más grandes para intentar rentabilizar y optimizar los costes y las rentabilidades de los parques. Eso a nosotros como fabricantes nos supone un problema enorme, porque una vez que hemos conseguido optimizar la fabricación de un cierto tipo de estructura, y esto vale tanto para fija como para flotante, irnos a una turbina más grande nos lleva a un diseño nuevo, que nos cambia espesores, nos cambia diámetros, nos obliga a rehacer todos nuestros procesos y procedimientos, y lo que teníamos más o menos optimizado como producción en serie vuelve a tener que ser revisado. En concreto, con los plazos y la situación que tenemos en España, vamos a tener un reto que ya estamos pensando y que tenemos que ser imaginativos. Y es que estamos ahora mismo participando en una cantidad enorme de ofertas y de oportunidades comerciales en otros países que nos pueden llevar a que cuando llegue el momento de empezar a fabricar para los parques españoles, tengamos nuestras capacidades ocupadas, no tengamos disponibilidad para empezar a fabricar eso. Y no queremos vernos en esa situación porque como empresa española primero y empresa pública después, queremos ser parte de estos parques y queremos impulsar y atraer detrás nuestro a toda la cadena de suministro. Y hablando de esa atracción a la cadena de suministro, tenemos un tercer reto importante y es la falta o la dificultad para encontrar nuevos jugadores, encontrar trabajadores, encontrar el talento necesario. Nosotros a principios de este año hicimos aquí en Madrid un evento en el que reunimos a nuestra cadena de suministro, sobre todo la que viene del mundo de la defensa, y les contamos cuál era nuestra estrategia, nuestro futuro, lo que queríamos hacer en el mundo de la eólica offshore y de las energías renovables del mar, con el objetivo de que se sumaran, de que les necesitamos y que necesitamos que nos acompañen en esta reinvención. Esto fue a principios de año y a lo largo del año nos está costando mucho conseguir resultados. Por supuesto que nadie dice que no, por supuesto que todos quieren formar parte de este nuevo negocio, pero la incertidumbre en la que nos movemos a nivel nacional lleva a muchas de estas empresas a ser muy prudentes a la hora de hacer las inversiones necesarias, porque a fecha de hoy ven un riesgo muy alto en dar ese paso y que luego no llegue a tiempo para poder rentabilizarlo. Entonces tenemos grandes retos, sin duda. Me has dejado un poco la pregunta que te iba a hacer a continuación, que era precisamente qué se supone o qué supone ese aumento que ha habido de los plazos en cuanto al arranque de la energía eólica en España, pero le voy a dar la vuelta. Nuestro panel se titulaba Energía eólica offshore, una oportunidad como proyecto país. Pues, ¿qué oportunidades son las que creéis que representa para la eólica offshore a nivel país, si es que conseguimos desarrollarla, y qué supone si la conseguimos desarrollar en los plazos que estaban previstos, esos 3 gigavatios que antes no me querían decir para 2030, o se nos va de las manos y se prolonga el plazo? Yo creo que la oportunidad es incuestionable. Es una oportunidad industrial, lo que acabamos de escuchar. Nos faltan profesionales preparados para trabajar en un sector de presente, futuro y de un potencial enorme, ¿no? En un país que hace poco con el COVID vemos que nos caemos con una crisis brutal mayor que otros países vecinos, pues aquí tenemos la oportunidad, ¿no? Es un sector de crecimiento espectacular y de hecho se está generando la competencia entre países por ese mismo motivo, ¿no? ¿Por qué Francia saca la eólica marina flotante cuando puede hacer fija? Bueno, pues para ganar su cadena de suministro. Es así de sencillo. ¿Qué hace Reino Unido ahora? Protegerla, crearla. Ya ha habido una primera subasta en Reino Unido, donde, por ejemplo, se ha habido una subasta de zonas en más de 7 gigavatios para eólica flotante, ¿no? Sí. Los países están tomando posición en esto. Noruega con una subasta en el corto plazo, Estados Unidos igual, Japón probablemente. Es decir, pero la oportunidad es fundamental, es incuestionable, ¿no? Yo creo que además se ha demostrado. Nosotros tenemos la experiencia de llevar más de 10 años en esto, tener el acompañamiento, por ejemplo, de la coalición Navantia y Windar en todos nuestros proyectos y toda la cadena de suministro española que ha ido asociada a estos trabajos y de la mano, porque además la cadena de suministro de la eólica marina es de acompañamiento, no es una cadena de suministro de hoy para hoy nada más, siempre por supuesto que sea competitiva. Puede volver a Navantia siendo líder mundial, ¿no? Y muchísimas de las empresas españolas, gracias a este buen hacer y de trabajo internacional, ¿no? Lo que sí querría recalcar es
el que tenemos que tomar medidas, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Si nos vamos a encontrar con un concurso, se gana el concurso el promotor, puedo poner un ejemplo a nivel permisología, ¿no? Tenemos que sacar el permiso aeronáutico, aeroespacial, es un permiso que sea por 5 años, un parque tarda 10 años, pues tenemos un problema, tenemos que colaborar a nivel de administración empresa. Ese tipo de problema no lo podemos dejar ahí, ¿no? Tenemos que colaborar. La gran idea, el PERTE, desarrollo de la tecnología, fundamental para nosotros que haya más tecnología, que la tecnología esté testada, pero leemos el PERTE y vemos dificultades de cumplimiento de plazo, de financiación. Ahí es donde como país, con diálogo, creo que podemos intentar entender un poco mejor todo lo que nos ofrece y todo lo que tenemos que solucionar para que pueda ser. O sea, es decir, nos podemos encontrar con el problema de no poder hacer los proyectos en España porque la cadena de suministro española está ocupada o no está desarrollada. Y ese es el tren que no podemos perder. España no es un país en eólica marina de gigavatios. Es una eólica marina como tracción industrial y, por supuesto, de una energía sostenible que nos sirve para tener mayor autodependencia. Pero el objetivo es un proceso industrial y de acompañamiento para todo lo que se puede hacer fuera. El hacer un proyecto de España sirve para que más players puedan jugar, para luego acompañarnos fuera. Las empresas que hacemos proyectos estamos a nivel internacional. Si se hace aquí, podremos ir a Brasil, podremos ir a Japón, podemos ir a Australia, podemos ir a muchos sitios, ¿no? Y por supuesto en Europa. Dame un segundo que le doy una vuelta a eso que me acabas de decir. Si lo hacemos al revés, ¿no funciona igual? Es decir, si aprendéis fuera y lo traéis a España, ¿no va a funcionar del mismo modo? Bueno, se ha demostrado que ha funcionado, pero yo creo que pues poner un ejemplo, ¿no? Si hacemos un proyecto en Canarias, hay más oportunidad para las empresas locales de poder invertir y tomar decisiones para poder entrar en la cadena de suministro global. O sea, si yo tengo un plan cerca de casa, es más fácil que yo invierta en él. Es mucho más difícil para una empresa española directamente poder trabajar en Japón. Es más fácil acompañando a una empresa española. Creo que además se ha demostrado, el camino se ha demostrado. Creo que tenemos un caso de éxito espectacular en España, ¿no? Que es el caso de todo lo que se ha hecho en cimentación fija. Sí, yo por añadir a lo que comentaba Ignacio, yo a nivel de oportunidades creo que debemos distinguir como dos fases. Una es el estar preparados para intentar cumplir con el plan de 3 gigavatios en España de cara a 2030 y en este sentido, bueno, pues como se ha comentado, están las ayudas del programa Red Marinas que bueno, yo creo que están muy bien planteadas. Es cierto, como decía Ignacio, que los plazos pues están un poquito justos, sobre todo a nivel de que quizás debería haber habido un pequeño desfase entre las plataformas de conexión y los demostradores para tener la plataforma disponible y luego ya terminar la ingeniería y terminar de instalar el desarrollador, pero bueno, en principio yo es lo que decía, veo dos fases. Una primera para a través de programas como Red Marinas, incluso programas como el PERTE Naval, que quizás afecte más a la cadena de suministro, donde se puedan dar ayudas a las empresas para que se preparen, toda la parte de la fabricación para la eólica marina que va a venir. Y luego los 3 gigavatios que hay planteados a 2030. Que yo soy de la opinión de Ignacio. En realidad, yo creo que para las empresas españolas no es el objetivo el vamos a crear una cadena de suministro para hacer los 3 gigavatios que hay planteados en España a 2030 y ya, sino que esos proyectos que se hagan en España tienen que servir para que tanto los fabricantes como los desarrolladores como los tecnólogos vayamos cogiendo experiencia para luego ir a otros países. Esto es una apuesta que no es para terminar en 2030 y luego ya pensar en otro tipo de negocio. Esto es una apuesta que tanto los desarrolladores como los tecnólogos como la cadena de suministro estamos pensando en proyectos no de cara a 2030, sino a otros 20 o 30 años más. Entonces, yo veo dos fases y creo que es por lo que nos tenemos que preparar. Y oportunidades, obviamente, hay. Y el hecho de tener proyectos en España o tener plataformas de conexión en España donde podamos conectar nuestros demostradores para ver cómo se comportan, hace que se potencie toda la cadena de suministro local, todas las empresas nacionales, y que luego ese know-how lo puedan exportar y se pueda vender
a otros desarrolladores o con desarrolladores españoles que vayan a otros países? Yo creo que la oportunidad es enorme y además es muy particular por el escenario y el momento en el que llega, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, desde que estoy trabajando en este sector, que en cualquier empresa o cualquier desarrollador con el que hablemos, me encuentro españoles enfrente. Aparte que tengamos Iberdrola o Ocean Winds aquí en España, pero yo estaba en Corea hace no mucho hablando con gente por una oferta y en el equipo técnico que había enfrente había 2 españoles, ¿no? En los diseños, a nivel diseños, el nivel de patentes específicamente en flotante y de diseños innovadores que tenemos en España es muy alto, es enorme, ¿no? Entonces, todo ese posicionamiento de empresas o de personas o de talento nacional en el mercado internacional hace que nos estén mirando y no nos tiene que dar vergüenza que nos estén mirando y que estén muy pendientes de qué conseguimos hacer y qué no. Y me vais a permitir que hoy creo que es un día para que saquemos pecho, especialmente industria nacional y ingeniería nacional, porque hoy se ha entregado, si todo ha ido bien, que espero que haya ido bien porque yo estaba aquí, hoy se ha entregado el primer submarino S-80 a la Armada Española. Y es un hito que, habiendo atravesado todos los problemas y dificultades del mundo, nos tiene que hacer sacar pecho. Y es un gran ejemplo porque hoy en esa entrega hay 6 países que han mandado delegaciones porque están muy pendientes de qué pasa con ese producto, cómo funciona, porque les interesa. Lo mismo tenemos que replicar aquí. Estamos en un escenario en el que hemos ganado ya visibilidad y tenemos al mundo pendiente de lo que hacemos. Demos la vuelta a la dificultad de los plazos. Nos comentaba hace poco Wind Europe en el Congreso de Canarias que con la normativa, la tecnología y la situación actual en Europa, el plazo más corto desde que inicias trámites para instalar un parque, y no diferenciaba flotante o fija, un parque eólico marino, hasta que empiezas a generar electricidad, el mínimo son 7 años. El mejor caso que se ha conseguido en Europa. Estamos a finales del 23. Si sumamos 7, el objetivo del 30, con la situación de hoy, es muy complicado. Ahí yo creo que es donde tenemos nuestra gran oportunidad. Tenemos que demostrarle a Europa que se pueden hacer las cosas de otra manera, que la normativa, que nosotros aún no tenemos, puede ser más ágil, que los diseños tienen margen de optimización, que los constructores y la cadena de suministro somos capaces de fabricar más rápido. Nosotros, por ejemplo, os decía antes la dificultad o la amenaza de que nuestras capacidades estén ocupadas cuando llegue el momento de fabricar. Pues ya estamos hablando y ya hemos pedido tanto a la Autoridad Portuaria de Cádiz como a la Autoridad Portuaria de Coruña, les hemos planteado el tener opción de trabajar en terrenos de los puertos exteriores bajo un leasing del terreno para poder ampliar nuestras capacidades y hacer ensamblados allí. Estamos buscando la manera de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma y que podemos mejorar ese escenario de 7 años mínimo. ¿Qué otras ideas os ocurren para potenciar la eólica marina? ¿Qué se os ocurre para que se puedan cumplir los plazos? Que tú me acabas de decir casi ya que no llegamos, ¿me lo confirmas? Y si hay una opción, visto desde el punto de vista de la industria, bueno, mira, si hacemos todo esto, quizá, si no es el 30, es el 31, venga. Y además vamos a hacerlo en una posición en la que España quede como principal desarrollador en cuanto a eólica offshore. Pues yo creo que hay un tema que acaba de comentar, ¿no, José Luis, que es el tema de hacer agilizar los permisos, no quitar exigencias, que eso es muy importante, pues las cosas hay que hacerlas bien, pero agilizar. Y agilizar no es simplemente decirlo, hay que hacerlo. Porque en España nos vamos a encontrar muchísimas administraciones. Hay ejemplos en Europa. Alemania, por ejemplo, tiene lo que es una entidad que se llama BSH, que te hace un acompañamiento del proyecto, te exige muchísimo, pero te acompaña para resolver los problemas. No podemos perder, o sea, imaginaros un simple caso. Tengo que pedir espacio de ocupación de espacio marítimo, permiso que tiene que estar en 4 meses, tarda más, he contratado un barco, y en vez de en 4 meses, está al año. ¿Qué hago con el barco? 8 meses parado, que tiene un coste importantísimo, que inviabiliza y que me retrasa la siguiente actividad y que termina estrangulando la cadena de suministro, ¿no? Es decir, pero eso es un tema importantísimo, ¿no? Otro tema muy importante es que cuando se diseñen las subastas estén bien diseñadas, ¿no? Estamos viendo últimamente por ciertos problemas en el sector, ¿no? Algunas subastas como la de Reino Unido que ha quedado exenta y han reaccionado rápido y han subido el precio, ¿no?
Hay que indexar, por ejemplo, la subasta al precio de los materiales en la fase de construcción. Hay que entender cuál es el problema de la cadena de suministro. Hay que indexarla a la inflación en la parte de la operación de mantenimiento. Ya hay casos como Francia o Irlanda que van buscando ese tipo de soluciones. Es fundamental hacer un buen diseño de subasta, hacer un buen plan. Yo creo que es también muy importante el plan de cuándo y cómo y dónde quiero hacer los proyectos, ¿no? Y además con un sentido tecnológico, el sentido de dónde es mejor hacer un proyecto de hoy, dónde es más fácil hacer un proyecto de hoy. Y eso también ayuda a las empresas a poder acometer esas inversiones y al propio Estado, ¿no? Inversiones público-privadas que hay que tomar. Si yo no sé lo que voy a tener que hacer ni qué plan futuro tengo, no sé si puedo acometer esa cinta de inversión, tengo que esperar. Si espero no me da tiempo, no nos podemos encontrar. Tenemos que trabajar en paralelo en todo esto, ¿no? Un plan, adecuar bien las subastas, hacer los permisos más ágiles y ayudar a la cadena de suministro, ¿no? Y aparte, incentivarla, ¿no? Antes hablábamos de posibilidades también, lo había comentado. O sea, el mercado eólico flotante trae nuevas oportunidades. Cable dinámico, por ejemplo. Hay una necesidad de generar industria. Esas industrias tienen que generar alrededor del mar. Tenemos un país que es prácticamente una isla. Si no hacemos proyectos en España es más difícil que vengan esas empresas aquí. Facilitar a esas empresas que vengan aquí, que se acometan estas inversiones, porque si tú fabricas cable dinámico aquí, lo puedo llevar a Estados Unidos. Ese es el plan. Un plan industrial a través de la eólica marina. Juanjo, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que, aparte de lo que se ha comentado, y digamos que asumiendo el rol de tecnólogo, yo creo que, como he comentado antes, son unos proyectos que todavía les queda mucho por desarrollar. Es una tecnología muy nueva y es una tecnología que es muy cambiante. A nivel de patentes, comentaba José Luis antes, hay muchas patentes donde están involucradas empresas españolas y son soluciones que son muy diferentes, aunque a lo mejor algunas ya se va viendo a medida que va avanzando que van teniendo algún punto en común, pero yo creo que desde el punto de vista de tecnológica de suministro hay que potenciar y tratar esto como una inversión de I+D+I, porque le queda todavía mucho recorrido y porque al final los proyectos se van a, cuando ya hablemos de desarrollos comerciales, se van a ejecutar para un mismo proyecto vas a tener muchos actores repartidos por todo el mundo. Entonces, la forma de ayudar a las empresas españolas es, bueno, pues que realmente sean capaces de empezar desde ya a involucrarse en los proyectos, y porque al final esto como mejor se aprende es ejecutando proyectos, es cuando realmente te ves en la casuística, en los problemas, hablas con los desarrolladores, te dicen lo que ellos quieren hacer, hablas con la cadena de suministro, ves cómo intentar poder dar esa solución, y así es como se avanza. Entonces, como decía Ignacio, que quede bien claro el marco regulatorio para que los proyectos que se hagan en España sirvan para aprender y para potenciar a las empresas españolas de cara a un mercado que se espera que va a ser pues realmente algo muy grande. José Luis. Sí, yo creo que hay dos claves para poder sacar esto adelante y aprovechar la oportunidad, ¿no? La primera es trabajar juntos, como estamos todos mencionando, y trabajar juntos teniendo un poco visión de estrategia a largo plazo, ¿no? Nos gusta mucho competir a veces y creo que no estamos todavía en el momento de competir, ¿no? A mí, por ejemplo, de las primeras preguntas que me hacen siempre cuando estamos hablando de nuestra situación en el negocio es ¿y qué diseño de flotante prefieres? No, yo no prefiero ninguno, me da igual. Yo te puedo decir cuál, por mis instalaciones y por mis capacidades, puedo fabricar mejor y cuál puedo fabricar peor. Pero eso es solo una visión desde un punto muy concreto, ¿no? A lo mejor el diseño que yo fabrico peor, luego tiene más fácil la instalación de la turbina o es más fácil trasladarlo al campo, ¿no? Hay muchos sitios desde lo que verlo. Entonces, creo que tenemos que colaborar y eso, colaborar confiando. Y tenemos el ejemplo, lo decía Ignacio antes, el gran éxito de cómo Navantia Synergies se posicionó en el mercado de la mano de Iberdrola, porque Iberdrola confió en nosotros y nos ayudó a recorrer un camino que para nosotros era totalmente desconocido, pues nos ha llevado a ser hoy en día el único fabricante de jackets que queda vivo en Europa. En flotante, que hay muchas más incertidumbres porque está todo mucho más verde,
pues trabajemos juntos y veamos los buenos frutos que nos puede dar esa colaboración. Subestaciones offshore. Eso, por lo que cuentan las malas lenguas, está casi sin inventar. Flotante, por supuesto. ¿Para cuándo y quién creéis que debe ser el que gestione la evacuación de energía? Yo tuve la tentación de traer aquí a Redella a que se sentara con nosotros y simplemente declinó la invitación porque no podía en ese momento asistir. Pero si no, estaría preguntándoselo a ellos, diciendo, bueno, ¿quién tiene que gestionar esto? Y quiero saber vuestro punto de vista. ¿Cómo veis cada uno el problema de la evacuación de la energía? Porque muy bien generarla, muy bien tenemos posibilidades de hacer muchas cosas, pero ahora tenemos aquí un nudo, un cuello de botella. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lógicamente es uno de los temas más importantes, ¿no? El acceso y la conexión tienen que estar asegurados para el promotor, porque si no, no hay utilidad a los proyectos, ¿no? Hay que entender siempre, yo creo que las cosas no son ni mejor ni peor, hay que entender las características de cada país, ¿no? La eólica marina en España es radial, es decir, los puntos son los vértices. No es un modelo, por ejemplo, Portugal, que está toda la misma costa, o Reino Unido, que tiene gran potencial en Escocia y quieren bajar la demanda hacia el sur, ¿no? Puede llevar a un sistema de colectores, ¿no? Y bueno, y en Reino Unido lo hace el promotor y luego lo vende al gobierno, ¿no? Que luego lo vuelva a sacar a concurso. Entendiendo que el objetivo es sacar un megavatio de eólica marina, minimizando los riesgos del promotor, que tengan más experiencia a día de hoy, lo que hemos sentido, especialmente en una primera fase, es que sea el promotor, ¿no? Si el punto de interconexión, punto frontera, a la hora de hacer un proyecto está en el mar y lo va a hacer el TSO, nosotros vamos a tener muchas más dificultades de diseño, de ejecución, vamos a ser pérdidas de sinergias de contratación de cable, de acero, de diseño, y eso nos afecta a la bancabilidad. Cuando vas a pedir que te financien el proyecto, pues va a ser mucho más complicado. Entonces esto hace que sea todo más caro, más difícil, con mayor riesgo, ¿no? Además, en España se da la casualidad que, por ejemplo, en Canarias no es necesaria una subestación, que está relativamente cerca del coste. Entonces, si se va a empezar por ahí, no hay necesidad que lo hagamos nosotros. En Galicia, pues tenemos el problema, algo que a lo mejor se puede plantear es por qué las subestaciones tienen que irse a las zonas POI y no se pueden acercar más a costa, porque el impacto ambiental es diferente, no es algo de este movimiento, ¿no? Y podemos hacerlas a profundidades menores, pero si encima estamos buscando el reto de subestaciones flotantes en el mundo, para parques eólicos marinos no hay ninguno. Puede haber para tema de oil and gas, que es totalmente diferente el negocio, porque es una unidad en la que tú vas a hacer una extracción final y lo vas a poder cubrir. Estamos hablando de que tenemos que conseguir que esta tecnología sea viable económicamente a través de la industrialización, si no, no tiene sentido en el futuro. Entonces, diría que por las características de España, el promotor está preparado para hacerlo, es un mercado radial, el roadmap de España muy claro, entonces yo no veo ningún sentido a que la propuesta sea de otra manera. Sí, bueno, desde el punto de vista, digamos, de lo que es el diseño, si como hemos comentado antes, lo que son las plataformas flotantes para eólica marina es algo que está más reseñado, pero que todavía está muy verde en subestaciones flotantes. Es decir, es que a día de hoy no hay ninguna todavía construidas. Yo creo que al final es lo que comentaba antes. ¿Cómo se aprende? Ejecutando proyectos y asumiendo retos donde tengas que diseñar una subestación. Una subestación al final es mucho más grande, pero mi opinión personal es que a nivel de diseño quizás no sea tan demandante como lo que es el optimizar una plataforma donde vas a poner el aerogenerador, porque no es algo que está en movimiento. Entonces, obviamente es muy complejo y ahí la parte de la evacuación y el diseño del cable, al ser flotante, es un cable que se está moviendo, es un cable dinámico. El problema con los cables dinámicos, tanto de la evacuación de la subestación como los interarray que unen las plataformas con las subestaciones, no es el diseño eléctrico como tal. Eso es algo que es relativamente sencillo. El problema de los cables dinámicos es el diseño mecánico del cable, el que un cable aguante 25, 30 años estando sometido a unos movimientos y que no rompa, que no quiebre por fatiga. Entonces, ahí yo creo que es lo mismo, hay que apostar, hay que tomarlo como proyectos de
de I+D+I, donde tenemos que empezar, y al final el movimiento se genera andando. Entonces, incluso, y como comentábamos antes, tenemos que involucrar a todas las partes, porque ya no es solo que un tecnólogo pueda diseñar una subestación flotante, sino que necesita el input del fabricante del cable, y el input obviamente de los desarrolladores, de cómo va a ser la evacuación, de qué equipos hay que instalar. Entonces, yo creo que ahí tenemos que plantearlo como una inversión de I+D+I por la que hay que apostar, porque yo creo que es algo que al final va a llegar. Sí, nosotros como fabricantes, el tema de la subestación flotante es algo en lo que estamos trabajando, tanto con Redeia como con otros actores como Sener, por ejemplo, y es verdad que la dificultad es que sobre el papel se puede diseñar y construir una subestación flotante, pero a día de hoy no existen los cables dinámicos con los que poder conectarte luego, con lo cual tienes una pieza del puzzle que todavía no funciona. Igual, repito lo que decía antes, hay que ser imaginativo para encontrar estas soluciones, ¿no? Proponía Ignacio ahora algunas alternativas. Oye, entendemos el impacto visual del parque a cierta distancia de la costa, pero si lo que está a esa distancia solo es la subestación, no es el parque que está más lejos, pues a lo mejor ganamos flexibilidad y sí podemos hacer subestaciones fijas para parques flotantes, hasta que lleguen esos cables que todavía no existen. Bueno, es un magnífico ejemplo de por qué tenemos que hablar y compartir información todos los actores, ¿no? Desarrolladores, diseñadores, fabricantes y autoridades que tienen que regular esto, porque solo colaborando entre todos podremos encontrar soluciones viables con la tecnología que tenemos hoy. Lleváis un rato comentando, una detrás de otra, el tema del acompañamiento. Necesitamos que se nos acompañe para esto, para lo otro. ECAS, el CESTE, los bancos, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué actitud están teniendo respecto al desarrollo de la eólica? Desde vuestro punto de vista, ¿estáis encontrando ese acompañamiento, especialmente económico, por parte de quien tiene ese dinero para apoyaros? ¿O está siendo también una dificultad? Bueno, yo creo que la eólica marina es entendida desde Europa y desde el mundo como fundamental la transición ecológica, una transición que yo creo que ya todos tenemos asumido, ¿no? Lo que yo creo que hay un interés por poner mecanismos que faciliten todo esto, ¿no? Y eso es lo que está intentando WindEuro. Desde luego nosotros siempre, buscamos financiación propia, ¿no? Para hacer los proyectos con nuestros bonos verdes, etcétera, ¿no? Entonces, el momento de más dificultad, especialmente por todo lo que estamos viendo, pero la apuesta es total por la eólica marina, ¿no? Proyectos interesantísimos en todo lo que estamos hablando, y lo que creo que se está buscando es mejorar esa manera de generar el sistema, ¿no? O sea, es esa manera de competir, esa manera, moviendo cosas que últimamente, como subastas en Alemania con precios por debajo del precio, ¿no? Porque pagan un dinero que al final puede que termine proyectos que no se ejecuten o que terminan estrangulando a la caña de suministro. Creo que hay una preocupación total. Esto es un tema, como ha dicho antes José Luis, de alianzas, ¿no? O sea, es un tema no de esta empresa o esta empresa va a ganar dinero, es un tema de desarrollo industrial donde todos los agentes tenemos que colaborar por el bien de esto, ¿no? Y principalmente, diría que el interés es alto, pero hay que solucionar ciertas partes, ¿no? Se va aprendiendo con el camino y hay que solucionar estos temas que estamos viendo ahora. Sistema para compartir esa información, porque estamos hablando de un tema en el que es muy complicado conseguir información. Bueno, en casi todos los temas es muy complicado conseguir información, pero en este concretamente, si tú pides datos, nadie te da datos sobre nada. Estáis pidiendo o estáis diciendo que es necesario que se comparta esa información. ¿Creéis que hay algún sistema que pueda viabilizar el compartir esa información sin que tengamos que recurrir a la famosa joint venture, que, pues si vamos a trabajar juntos, no que nos queda más remedio? Pero ¿se puede compartir con más gente o solamente sería para quienes estén trabajando juntos en un proyecto? Yo creo que desde lo que a mí más me toca, es cierto que es un mundo donde el compartir información, a día de hoy todas las empresas, todos los que somos tecnólogos, estamos como muy recelosos porque me van a copiar y van a ver lo que yo he hecho bien y me van a copiar. Yo creo que en ese sentido
yo personalmente no tengo miedo y creo que esa colaboración entre las empresas se puede tener y se tiene, y de hecho pues los desarrolladores trabajan no solo con un tecnólogo, trabajan con varios. Y luego, por un lado, hay que ver qué información se comparte. Obviamente, lo que es la parte de tu ingeniería y tu desarrollo, hay información que no hace falta compartirse. No hace falta que un desarrollador o un fabricante a lo mejor conozca las tripas de cómo hemos nosotros optimizado nuestro diseño o qué cálculos o modelos numéricos estamos utilizando, porque es algo que se queda en nuestra casa y nuestro know-how. Y quizás por ahí sí que es verdad que a lo mejor hay ese recelo y no compartes información que se debe compartir y que se tiene que compartir para que entre todos podamos tener un producto mejor. Yo creo que a día de hoy, como comentamos antes, son proyectos donde participan un montón de empresas de un perfil muy distinto, y yo creo que es cuestión de tener claro qué información estás compartiendo y para qué. Yo personalmente no le veo ningún problema y bueno, como decía José Luis, con ellos se está trabajando en un proyecto que es muy preliminar de una subestación. Nosotros estamos ahora, a día de hoy, bueno, pues como tecnólogos nos llegan consultas de desarrolladores para los posibles parques que ellos ven, de qué tipo de plataforma o solución le podemos dar para una aplicación concreta, y esa información se comparte. Al final, tienes los acuerdos de confidencialidad y yo creo que estamos en un mundo que está lo suficientemente profesionalizado como para que la información pueda compartirse, y a día de hoy tenemos que tener tu diseño lo suficientemente protegido para que no pueda haber ninguna fuga. ¿Y hay algo de información que creéis que podría lanzarse al público de manera que todo el mundo pudiéramos aprender un poquito más? ¿O es todo información confidencial, por llamarlo de alguna manera? No, yo creo que no. Yo creo que en este sentido es bueno compartir. Y yo lo que comentaba, al final tienes que tener claro qué información está demandando la otra parte, qué información necesita. Al final, de cara al público general, pues a lo mejor a un pescador que esté en la zona del Golfo de Rosas, pues no le interesa saber cómo has optimizado el diseño. A lo mejor sí que le interesa saber el sistema de fondeo, oye, qué forma va a tener o cómo eso puede impactar el día de mañana si yo voy con un barco y paso por ahí cerca, o incluso qué medios tienes tú en la plataforma que puedan servirle a ellos para obtener información. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí no tiene que haber ningún problema. De hecho, comentaba antes Carmen del IDAE que en el programa de Red Marinas, una de las cosas que primaban era que las soluciones pues convivieran con los sectores de agricultura, pesca, y bueno, al final una plataforma, pensar en las dimensiones que tiene una plataforma, que cualquiera, ya estamos hablando de 100 metros de largo, es igual de grande que un campo de fútbol, se puede utilizar para poner sensores, para incluso utilizarla como un laboratorio para tomar muestras o instalar algún tipo de sistema de agricultura, de pesca, de generación marina, de biodiversidad. Bueno, pues se puede utilizar la plataforma y se puede utilizar la información y los datos que tiene la plataforma para ellos, incluso datos que nosotros en las plataformas pondremos de el estado del mar, de todo el comportamiento, vientos, olas. Bueno, pues toda esa información se puede compartir y eso no hay problema de compartirlo, y el tener un montón de sensores en una ubicación concreta, pues a lo mejor da información a otros sectores que le viene bien. Por supuesto, sí. Pues fíjate, añadiría, ¿no?, que no solo todo lo que ha dicho Juanjo, ¿no?, vemos procesos de subasta y procesos, por ejemplo, en Francia, o Noruega, donde hay colaboración desde el gobierno, hace una serie de estudios iniciales para quitar riesgos los proyectos que se comparten con las empresas que están trabajando, es decir, con los promotores. Ponen un líder, la información es para todos,
Nosotros hablamos con esa empresa habla de todo, aprende del trabajo de los promotores, modelos como en Noruega, donde los propios promotores buscan hacer un trabajo colaborativo para poner sentido común. Por supuesto, la información que puede ser importante por el tema sostenible, medioambiental, pesca, por protección de datos, es algo que hay mucha colaboración, diría yo, en este sector. Bastante colaboración. Eso me parece súper positivo. Y me queda la arenga final y poco más. Hace unos días alguien me comentaba que España era un país en el que siempre, por alguna razón histórica, nos encontrábamos un poco por debajo de los demás. Nos sentíamos siempre, en cierta medida, que lo hacemos un poquito peor. En esto de la eólica marina, ¿creéis que hemos superado ese complejito y que realmente estamos al nivel igual o mejor que otros? Yo diría que aquí no hay que tener ningún complejo, ¿no? O sea, el país con más desarrollo de tecnología, pues es desarrollo de ingeniería, potencial, líderes mundiales en plataformas flotantes, ¿no? También en fabricación, en desarrollo de jackets, empresas por el mundo desarrollando, construyendo y operando parques eólicos marinos, que no son baladí, y creo aparte que tenemos un gran background, ¿no? De todo lo que hemos hecho en eólica onshore, ¿no? En España y en el mundo, ¿no? O sea, yo diría que somos buenos, que no podemos perder la oportunidad de lo que viene, que es muy interesante, que otros países nos quieren comer terreno y que bueno, que aquí estamos para poner nuestro granito de arena, ¿no? Que esto pueda suceder especialmente en nuestro país, ¿no? ¿Qué opináis? Yo lo mismo. Yo creo que no tenemos que tener ningún complejo. En España hay muchas empresas que ya han participado en proyectos de eólica marina, han participado en proyectos de eólica flotante también. No hay muchos, pero bueno, de los pocos que hay, bueno, pues la fabricación de las plataformas semisumergibles pues se hicieron aquí en España. Estos señores participaron activamente. Entonces, yo creo que complejo ninguno. Y al final este es un sector donde tiene que convivir la parte de la generación eólica, como decía Ignacio, en terrestre, pues hay una cultura y un desarrollo espectacular, junto con la componente naval. Y en la componente naval, no solo la eólica marina, sino la ingeniería naval en España también es muy potente. Entonces, hay que aprovechar ese conocimiento y esos dos sectores, unirlos. Y hay un know-how muy potente que tenemos que aprovechar. Tú tienes carta a los reyes, o sea, tú tienes también... Sí, yo os lo decía antes, y especialmente hoy, ¿no? Es un día para estar orgullosos de nuestra industria, de nuestra ingeniería y de lo que conseguimos cuando trabajamos juntos, ¿no? También es verdad que especialmente el mundo de la eólica marina va muy rápido y como nos descuidemos 2 minutos mirándonos al espejo nos adelantan. Entonces, hoy estamos en una situación creo que envidiable y podemos estar orgullosos, pero tenemos que seguir trabajando porque se nos puede escapar el tren en cualquier momento. Un deseo cada uno, que estamos a punto de los Reyes Magos. Un deseo. No voy a pedir el deseo que pedimos el año pasado, no que hubiese una subasta, ¿no? Yo creo que bueno, que entre todos entendamos un poco el beneficio de esto y que colaboremos conjuntamente pues para que sea una realidad en nuestro país, ¿no? A mí el cuándo, cómo me preocupa menos, pero sí que demos los pasitos para que esto sea una realidad y que hagamos las cosas como tenemos que hacer entre todos. Ojo. Pues ahí me has pillado, ¿eh? El patinete. Sí, exactamente. No, yo creo que pues un poquito lo que decía Ignacio. Al final, el deseo es que sigamos avanzando, que no dejemos pasar el tren, porque, como comentaba José Luis, es muy cambiante, el mundo va muy rápido y no puedes relajarte y dormirte. Y en ese sentido, pues tenemos que colaborar todos, empresas, instituciones, administración, para que esto siga para adelante. Cierra la carta a los Reyes. Que aprovechemos la oportunidad, que seamos capaces de hacerlo y que dentro de 3 ediciones de Ecoenergy estemos aquí diciendo que somos líderes mundiales en eólica flotante offshore. Pues ahora el mío, que sigáis pudiendo disfrutar de la Ecoenergy muchos años porque realmente esto de tanto juego como para poder seguir repitiéndolo muchos años.
Así que muchísimas gracias. Un aplauso para todos ellos. Y ahora estáis todos invitados a un cóctel que vamos a dar aquí fuera, así que ahí seguimos charlando. Muchas gracias y volvemos a las 3.